Correcto, inquisidor. Bajó la vista hacia el objeto en el suelo, aún cubierto con la sangre del predicador hereje. Un águila dorada adornaba la portada del libro, cubierta de tinta formando una estrella de 8 puntas que resaltaba las cabezas de águila. Una copia de la Lectitio Humanatitus, corrompida por las fuerzas del archienemigo. Es otro libro sagrado contaminado. Marek oyó suspirar al inquisidor. Son 19 solo en este mundo, y casi 100 que hemos encontrado desde que llegamos al subsector Arborm hace apenas un año estándar terrestre. Sin mencionar los que encontraron mis colegas. Sabíamos que la operación de corrupción debía ser a gran escala, pero esto... Marek asintió, aunque sabía que el inquisidor no podía verlo. ¿Quién pudo corromper tantos tomos? ¿Y cómo pudieron distribuirlos tan ampliamente? Preguntas para otro día, sargento. Destruya el libro y la perversión de la fe imperial junto con él. Una vez completado, regrese con el guerrero de la luz de inmediato. Convocaré un cónclave inquisitorial en Terra en algún momento de los próximos meses, si las mareas disformes lo permiten, donde propondré mi teoría y al Lord Inquisidor Seperis. Por su palabra, Inquisidor. Marek cortó la comunicación y levantó su bolsa de dispositivos incendiarios. Imaginó que los tecnoadeptos ya estarían trabajando arduamente para modificar retroactivamente los planos del edificio para hacerlo menos ignífugo. Este figuraría como uno de los miles de pequeños accidentes que ocurrían a diario en la ciudad colmena, apenas dignos de notarse, y mucho menos de recordarse. Solo otro pequeño contratiempo en el glorioso imperio del hombre. Me voy a volver loco de remate. Si sigues el ritmo, romperás algo, Izuku. Mientras no sea uno de mis huesos, me da igual. Izuku, en forma de pensamiento, puso los ojos en blanco. Han pasado casi 2 semanas y no hemos encontrado nada sobre el culto que mencionó Vania. Eworkum era un planeta de placer que atraía a nobles adinerados, gobernadores planetarios, sacerdotes de alto rango, oficiales militares y comerciantes deshonestos de todo el subsector Arborm. Dado que solo los individuos más ricos o con mejores contactos podían encontrar un pasaje fuera del planeta, y mucho menos pagarlo, significaba que, si no eras local, las probabilidades de no poseer un continente en tu planeta natal eran bastante bajas. Si en algún lugar pudiera existir un culto dedicado al dios del exceso y la decadencia, sería aquí. Izuku miró a su alrededor una vez más. Su posición en lo alto de uno de los grandes edificios de la ciudad le ofrecía una vista inigualable de las diversas calles y avenidas de la capital. Nada de lo que ocurría allí pasaba desapercibido para él. Ahora, ojalá algo realmente ocurriera. Las calles eran anchas, llenas de fiesteros y vendedores ambulantes que ofrecían regalos llamativos pero normales y comida carísima pero comestible. Ni siquiera los carteristas y demás escoria callejera le parecían estar al nivel de los pandilleros de la colmena. Eran simplemente lugareños que se ganaban la vida robando a quienes ya tenían demasiado y probablemente ni siquiera notarían que les faltaba algo. El clero local era gente sencilla, pero claramente devoto del emperador hombre, y el gobierno no era ni necesariamente opresivo ni heréticamente negligente en sus deberes. Cualquier problema o crimen en Eworkum Primus era inormal. Mundano. A pesar de sus mejores esfuerzos, aún no había encontrado nada que pudiera confundirse con corrupción del caos en los lugareños ni en los turistas. Casi se sentía ridículo con su guante y armadura, a pesar de saber que serían necesarios si, cuando encontrara evidencia del culto. Sonó un cronómetro, indicándole que debía prepararse para la investigación de una exposición de arte sugerida por Vania. Casi esperaba que fuera otro fiasco, pero si de verdad había una secta allí, nada podía quedar sin control. Así que bajó de su sitio, regresó a su suite sin que nadie lo viera y se puso ropa más sencilla. Una camisa abotonada con estampados de flora local e imágenes de olas rompiendo, al parecer una costumbre local, y unos pantalones cortos del mismo color que los pantalones khaki del Astra Militarum. Para cuando salió del dormitorio, Vania ya lo estaba esperando. Su ropa era prácticamente igual, aunque sería un descuido sugerir que no estaba espectacular con todo lo que se ponía. ¿Listo?, preguntó, con una sonrisa en los labios y un brillo de felicidad en los ojos. Soltó un suspiro, sin saber si estaba decepcionado o no. Ojalá, se detuvo a media frase. Izuku no estaba seguro de si quería encontrar algo. Sí, vámonos, dijo abatido. La exposición de arte no fue una decepción, al menos técnicamente. Izuku disfrutó enormemente de las pinturas y la música por sí mismas. La vista le trajo vagos recuerdos de su infancia con amigos y familiares en un museo similar a este.
Pero, una vez más, no encontraron rastros de corrupción. Ningún sello oculto de los cuatro escondido en las imágenes, ninguna pintura con olor extraño, ninguna letra musical que oliera a oraciones secretas, ni siquiera un conserje demasiado consciente para ser común. El museo le proporcionó un tiempo maravilloso con su esposa. Y lo estaba volviendo loco. Constantemente alerta ante el más mínimo indicio de una secta, sin encontrar ni una sola prueba que no fuera, en el mejor de los casos, circunstancial. Sabía que la tensión en su cuerpo era evidente para todos, aunque no supieran por qué estaba tan estresado. En un momento dado, casi le destroza la cabeza a un gobernador de otro sistema por decir algo atroz sobre Vania, apenas reprimiendo el reflejo. Mientras él y Vania salían de la vitrina, Vania hablaba con entusiasmo de algunas de las esculturas de análogos de mamíferos locales que habían estado en exposición. Un hombre de uno de los puestos de aceite de serpiente cercanos corrió hacia él. Por fin, pensó Izuku. Me va a ofrecer algo especial, y él. El rostro de Izuku se ensombreció cuando el hombre le ofreció una botella de aceite Bon, un subproducto agrícola local que supuestamente ayudaba a relajarse. Según el hombre bajito y de habla rápida, parecía que iba a estallar como un corcho de amasec. Obedientemente, pagó al vendedor unos cuantos tronos antes de que él y Vania volvieran a estar solos en la calle. Bajó la vista hacia la inocua botella, sin necesitar ninguno de sus aumentos ni equipo para saber que, como todo lo demás en este maldito planeta, era completamente normal y mundano. Juro por el emperador que pronto voy a arrasar. Habiendo comprado la botella, la abrió y dio varios tragos generosos. Vania se rió entre dientes a su lado, apretándole el brazo con fuerza y apoyándose en él. ¿Al menos disfrutaste la exhibición de arte? Sí, lo hice. Pero, Izuku suspiró y bajó la cabeza. Empiezo a tener la sensación de que nunca hubo una secta aquí. Que la inteligencia imperial se equivocó, y que tú y Magnus os engañaron o os están siguiendo la corriente. Pero no sé por qué. Cuando Izuku levantó la cabeza, vio una expresión de vergüenza en el rostro de Vania. Izuku, empezó vacilante. ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste? ¿La última vez que bajaste la guardia de verdad? Vania y tú. Te estabas matando, Izuku. No somos Astartes ni Eversors, que nos conformamos con entrenamientos y batallas interminables o crioéstasis intercaladas con despliegues. Somos humanos, sin importar cuántas inteligencias abominables o aumentos te metas en el cuerpo. Me molesta eso. Le pedí a Magnus que nos despertara después de unos 1000 años sin grandes amenazas para el Imperio. Que nos permitiera ser humanos durante unas breves décadas antes de regresar a nuestras cápsulas, antes de que los tratamientos de rejuvenecimiento nos devuelvan a los 20 y antes de reiniciar el ciclo de despliegue y éxtasis. Izuku sintió que se le encogía el corazón. Toda su vigilancia, todas sus misiones nocturnas, habían estado al servicio de un objetivo fundamentalmente imposible. Sintió algo parecido a la rabia, pero no coincidía con sus recuerdos de la emoción. Baldum, Magnus, Vania, lo sabían todos. ¿Por qué? La voz de Izuku sonó más áspera de lo que pretendía, pero la cabeza le daba vueltas como para que le importara. ¿Por qué no me lo dices enseguida? ¿Por qué ocultarme este secreto durante meses? De haberlo sabido, probablemente podría haberme relajado más durante el año que pasaríamos aquí. Se suponía que sería más largo que... ¿Por qué? Preguntó Izuku casi como un grito, atrayendo la atención de algunos transeúntes, quienes rápidamente decidieron que no era su problema. ¿Por qué décadas? La relajación es genial, pero ¿para qué necesita la duración de una vida humana? La polimorfina interfiere con el ciclo reproductivo. Las palabras contundentes de Vania atravesaron la neblina emocional que se cernía sobre la mente de Izuku, sumiéndolo en una fría claridad. Intentó articular una palabra, un solo sonido más allá de mirar fijamente a su esposa, pero sintió que su propia mente lo ahogaba. Al no decir nada, Vania simplemente continuó. No tomé nada deliberadamente después de la batalla de Terra, y te pedí que no te siguiera a Ullanor para poder aguantar aún más tiempo sin tomar nada. Levantó el collar que él le había devuelto cuando ambos eran niños, la estrella dorada engastada en acero ennegrecido. Quiero pasar mi vida contigo, Izuku Midoriya. Quiero criar un hijo cuando mi cuerpo me lo permita. Podemos envejecer juntos, viendo a nuestro hijo crecer hasta convertirse en un excelente sirviente del emperador. Luego, cuando hayamos cumplido con nuestra parte, podremos regresar a Terra, recibir el tratamiento de rejuvenecimiento y retomar nuestras vidas como asesinos. Pero durante unas míseras décadas, quiero ser madre.
Izuku respiró hondo, mientras innumerables emociones enfrentadas se arremolinaban en sus corazones. Entonces, como si la presa que rodeaba su mente se hubiera roto de repente, abrazó a Vania y la besó como nunca antes. ¿Sabes? Me preguntaba por qué Magnus me dio un par de anillos junto con todo lo demás, ahora lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿no estás enojado? Preguntó Vania tímidamente, preguntándose si había herido sus sentimientos. ¿Enojado? No. ¿Molesto por perderme nuestra luna de miel? Sin duda. O sea, solo pensar en todas las horas que podría haber pasado contigo en lugar de buscar algo que ni siquiera existe. Dejó las palabras en el aire un momento antes de decir en voz baja. Me dan ganas de retroceder en el tiempo y preguntarte esto desde el principio. ¿Preguntar qué? Ella lo miró confundida. Izuku se apartó de ella, se arrodilló y activó su don. En su mano, una pequeña caja de terciopelo, similar a la que Magnus les había dado al salir de Terra, apareció abierta. Dentro, un pequeño anillo de oro y acero negro, adornado con una amatista y una esmeralda, respectivamente, brillaba con belleza a la luz de la calle. Vania, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sé que ya lo eres para el universo, y sé que Magnus y yo te llamamos así, pero legalmente solo somos compañeros de trabajo. Quiero cambiar eso. Ahora le tocó a Vania quedarse sin palabras. Tras unos segundos, empezó a reír mientras sacaba la caja que Magnus les había dado. Dentro había dos anillos idénticos, cubiertos de una fina capa de polvo tras permanecer sin abrir durante varios meses. Sus risas combinadas resonaron por la calle principal como la música más hermosa. Silencio ahora, escondeos todos los pequeños. Apresurémonos ahora hacia el medio de la nada. El canto y la risa morirán. El rey de ninguna parte avanzaba con paso pesado por la vía principal del rencor del hogar, con su capa de espinas ondeando a su espalda. Amulf estaba a su lado. Su cuerpo corpulento e hinchado luchaba por mantener el ritmo. Los seguidores de Nurgle no eran conocidos por su rapidez de movimientos, por lo que el paso del cirujano de plaga era irregular e inestable mientras se tambaleaba tras su señor. ¿Ya les dieron sus arias a los músicos? Preguntó, sin detenerse ni volverse hacia su ayudante de campo. Así es, mi rey, balbuceó Amulf, respirando agitadamente como si estuviera conteniendo flemas. Glóbulos espesos y gelatinosos salían de su boca con cada tos seca, salpicando las espinas de su rey con una vil putrefacción. Las canciones de Slaanesh han sido entregadas a los individuos requeridos. La prima donna, en particular, estaba emocionada de desempeñar un papel tan importante. Un sueño sin sueños sigue al rey de ninguna parte. Cuando venga su reino, la oscuridad estará cerca. El rey asintió distraídamente, intentando prever cualquier posibilidad de que su plan saliera mal. Llevaba meses trabajando en su trampa, empezando por sembrar el mundo con su literatura corregida y siguiendo a partir de ahí. Tenía que funcionar. ¿Ya se han instalado los amortiguadores psíquicos? Una vez más, Amulf asintió frenéticamente, con su rostro hinchado y bulboso temblando por el movimiento. Sí, mi rey. Los fragmentos de la fortaleza imposible de Tsemch se han incrustado en los cimientos de la estructura, asegurando que nada pueda escapar hasta que sea demasiado tarde. Se detuvo a media frase, como si su cerebro parcialmente podrido hubiera pensado de repente en algo importante. Mi rey, ¿por qué? El rey lo interrumpió, sin siquiera percatarse de que su mano derecha debía estado hablando. ¿Han debilitado tus hombres las estructuras de apoyo de las gradas? En momentos como este, casi no veía a Kellon. El Corny había sido un berserker empapado en sangre, sin duda, pero era intachable en logística y planificación. El rey estaba seguro de que no habría necesitado hacer esas preguntas si su cabeza no hubiera estado separada del cuerpo. Amulf, por su parte, se tomó la grosería bastante bien. Sí, oh rey de ninguna parte. Hemos estado vertiendo vómito de nurglete en las estructuras de rococemento bajo las gradas, en cantidades mínimas para no levantar sospechas de inmediato. Con el conjuro correcto, las estructuras se derrumbarán y mantendrán a tu presa dentro el tiempo suficiente para que el problema se resuelva. Silencio, arrástrate hasta el medio. Sensación silenciosa y secreta. De odio temible que llega a los cielos. El rey captó el tono de Amulf, deteniendo su avance hacia el enginarium del barco y volviéndose hacia su campeón. ¿Qué te preocupa, leal Amulf? El rostro pustular de Amulf se iluminó con una sonrisa desmesurada, tanto por la atención directa como por poder detenerse a medio correr para seguirle el paso.
Nunca cuestiono tus motivos, mi rey. Tu mente funciona de maneras misteriosas y maravillosas tras ser tocada por los dioses. Pero debo preguntar, ¿por qué? ¿Es tan grande la amenaza a los dioses que se debe invertir tanto esfuerzo en una sola persona? El rey se agachó hasta la altura de los ojos de Amulf. Su capa de espinas lo acomodó suavemente con sus gruesos troncos. Conoces a los Blancs, ¿verdad? El rey casi sonrió al ver el ansioso asentimiento de Amulf, como un cánido deseoso de complacer a su amo. Sí, mi señor. Repugnantes aberraciones de la naturaleza, carentes de alma. Inmunes a los poderes o influencias psíquicas. El rey levantó un dedo. Inmunes a los poderes psíquicos y a la voz de los dioses. No pueden ser iluminados por la verdad primordial de ninguna manera. Ni siquiera la devoción voluntaria les concederá dones ni favores. Son una plaga para los nunca nacidos y para los dioses. Hizo una pausa para un efecto dramático. El cirujano de plaga estaba claramente pendiente de cada palabra. Ahora bien, ¿qué pasaría si pasaran de ser solo uno entre varios billones de nacimientos a, digamos, 50? Los ojos de Amulf se abrieron de par en par con horror, lo que el rey interpretó como una señal para continuar. Nuestra presa es un vacío como ningún otro en la galaxia. Un vacío como lo conocemos es un vacío en la disformidad, un ser humano sin alma. Izuku Midoriya es indiferente. No pretendo saber los detalles de lo que significa ser de más allá del límite del universo, pero los dioses creen que su vacío es, de alguna manera, hereditario. Que sus hijos, y los descendientes de estos, serían sordos a las promesas de los dioses, ciegos a su verdad, ignorantes de su conocimiento. Amulf escupió con asco. La gruesa masa siseó al contacto con el metal del mamparo. Si se debía a la glándula Becher de las Tartes, que acidificaba su saliva, o a las innumerables enfermedades que corrían por su viscosa sangre, el rey no lo sabía. Entonces me aseguraré de que todo salga según lo previsto. Los fragmentos estarán ocultos a quienes los busquen, los músicos serán perfectos en sus áreas, los nurgletes vomitarán como nadie, salvo el abuelo Nurgle, lo ha hecho jamás. Te lo juro. Dicho esto, el cirujano de plaga, rechoncho y casi esférico, se alejó contoneándose, su servoarmadura crujiendo a cada paso. Mientras observaba a su campeón correr tan rápido como su carne infectada le permitía, el ex capellán portador de la palabra se tomó un breve momento para ordenar sus pensamientos. Había trabajado tan duro estos últimos meses, que seguramente podría retirarse a este trono por un momento. Amaba las dulces palabras que los nunca nacidos le cantaban en su presencia. Incluso ahora, casi podía oír el final de una oración a su majestad. Traerás alegría al rey de ninguna parte. Cuando ve la luz salir de tus ojos. Oh, él estará verdaderamente alegre. Y por el poder que me fue otorgado por el gobernador planetario Gerontius Aulis Anesh Lucas Alexander el 45º, honorable gobernante de Eworkum y sus diversos cuerpos planetarios colocados en su órbita por el más santo hombre emperador de la humanidad, amado por todos, vástago de. Izuku quedó impresionado por la capacidad oratoria del predicador. La boda en sí había sido, hasta entonces, un evento breve, de apenas 10 o 15 minutos como máximo. Durante el resto de la ceremonia, de 1 hora de duración, el predicador local del Ministorum pontificó sobre los diversos títulos oficiales y observancias religiosas. Señor del destino justo de la humanidad hasta el fin del universo, los declaro marido y mujer. Partan en la luz del hombre emperador, como dadores y receptores de fe. Pueden besar a la novia. Por fin, pensó Izuku, mientras se inclinaba para abrazar a su esposa. Su esposa. No solo un título, no solo un hecho, no solo como todos los que los conocían llamaban a la mujer que amaba, ahora era una verdad legal. Sin duda, era la distinción menos importante de la palabra, pero era bueno tenerlo todo cubierto. Una pequeña parte de él deseaba que sus hermanos hubieran estado allí para celebrar este momento con él. Que Loken, Kroll o cualquiera de sus hijos pudieran estar aquí en una etapa decisiva de su vida. Pero también sabía que era solo su egoísmo, con su hermano Magnus sanando a su padre y sus hijos luchando contra los enemigos de la humanidad. Sin embargo, saber que estaba siendo egoísta no hizo que los pensamientos desaparecieran. Se separaron, con los ojos brillantes de amor y el sabor del lápiz labial de Vania en la lengua. No habían empacado un traje tradicional y un vestido blanco, ni Izuku creía que el atuendo local de camisas floreadas y pantalones cortos kaki fuera un buen uniforme para su unión.
Así que vestían sus uniformes militares de gala habituales, recién almidonados y planchados como si estuvieran en el campo de desfiles, aunque esta vez no eran tan duros como una armadura de batalla. Podía sentir vagamente que Balmung intentaba llamar su atención, pero las preguntas y comentarios de la IA se estaban hundiendo bajo las olas de sus emociones. Amor, anticipación, aprecio, felicidad, nerviosismo, todo se combinaba en un torbellino de pensamientos que convertía la voz, normalmente cristalina, de su compañero en un mero zumbido de fondo. Izuku sintió que el sacerdote lo observaba con una mirada inescrutable, y sabía por qué. Vania era desconocida para el imperio en general, de ahí que, en teoría, aún pudiera hacer su trabajo. Izuku no tenía ese lujo. Si bien las estatuas de él eran raras fuera de los planetas que había visitado específicamente, Viter, Tetius y Terra, sobre todo, aún existían, y no era descabellado que este sacerdote hubiera visto alguna en algún momento. Izuku al menos tuvo el valor de dar un nombre falso, dado que el suyo figuraba en todas las copias de la Lectitio existentes. Apretando con fuerza la mano de Vania, se volvió hacia el sacerdote. Gracias por aceptar esto con tan poca antelación. Se lo agradezco de corazón. El anciano levantó una mano, llena de cicatrices y nudos tras toda una vida de devoción. No te disculpes, hijo mío. Es un gran honor oficiar el matrimonio de dos miembros del Astra Militarum. Hizo una pausa y miró a Izuku con otra mirada inquisitiva. Disculpa por interrumpir este momento de honor, pero tengo que preguntarte. ¿Acaso eres devoto del hijo mortal del emperador? Hizo una pausa, sin esperar realmente esta pregunta. Soltó una risa algo incómoda antes de rascarse la nuca. Bueno, solo un poquito. Ah, ya me lo imaginaba. Muchos devotos que no pueden acceder o costear la edición genética usan tinte para teñirse el cabello imitando al progenitor, aunque nunca había visto uno con un tono tan parecido y una cobertura tan uniforme. Vania habló, con un leve tono de suficiencia en la voz. Fue mi regalo de bodas para él, me alegro mucho de haber acertado. Izuku puso los ojos en blanco. Sí, has dado en el clavo. Justo como siempre. El anciano sacerdote soltó una suave risa, con un matiz de edad, ante sus bromas, y luego extendió la mano y tiró suavemente del brazo de Izuku. Si me lo permites, ¿me permites bendecirte? Muchos en mi familia también son devotos del progenitor y me recuerdas mucho a mi propio hijo. Izuku simplemente sonrió y asintió. Sería un placer. El sacerdote cerró los ojos, colocando una mano sobre el pecho de Izuku y la otra sobre el hombro de Vania. Oh, todopoderoso emperador, quien reside en la tierra, bendice esta unión con tu divina providencia. Asegúrate de que tu ojo benévolo los mantenga a salvo mientras se abren camino en tu imperio. Oh, progenitor, único hijo mortal del regente imperial, presta tu ingenio y fervor a su fuerza. Oh, Magnus. El sacerdote continuó hablando con cada uno de los leales primarcas. Izuku nunca había oído a nadie invocar a sus hermanos, y mucho menos a sí mismo, con un tono tan devoto, y la sensación era tan extraña que tuvo que contenerse para no interrumpirlo varias veces. Pero, al cabo de un rato, el sacerdote volvió a abrir los ojos. Vete en paz, hijo mío. Que la luz del emperador ilumine tu camino. Tras una serie de despedidas corteses, Vane e Izuku se encontraron en las calles vacías de la ciudad. No había multitudes de familiares y amigos felicitándolo, ni música tradicional, ni siquiera una foto para inmortalizar el momento. Sus hermanos primarcas, su padre y su madre no presenciaron la felicidad que había experimentado en mucho tiempo. Una extraña melancolía se abrió paso en su corazón, una sensación de pérdida que parecía incapaz de articular ni comprender. ¿Por qué tenía que estar tan preocupado? Su esposa estaba allí, y uno de los únicos 3 familiares cuya ubicación conocía los había enviado allí con su bendición. Se giró hacia Vania, entrelazó suavemente sus dedos con los de ella y le levantó la mano, besándola. ¿Y ahora qué? Ella le sonrió y lo atrajo hacia sí, con los ojos brillantes de lágrimas de alegría a medio formar y la misma mirada de admiración que él estaba seguro se reflejaba en su rostro. Bueno, todavía tenemos unas semanas hasta que esté listo. Así que ¿por qué no vamos a algunos sitios culturales de la ciudad? Ahora que no estás constantemente mirando por encima del hombro, quiero decir. Izuku pensó un momento. Si bien Vania lo había llevado a visitar algunos lugares hermosos durante sus vacaciones, no había podido apreciarlos como merecían mientras buscaba posibles actividades de culto. Ahora que sabía que el culto era una ilusión, podía disfrutar de su luna de miel. Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar?
La atmósfera de bordo del Spite del Orgar era eléctrica. Todos dentro se movían con un propósito incansable, determinados, o en algunos casos, obligados, a asegurar que el gran plan de su rey se desarrollara con la mayor fluidez posible. Los demonios se comprometieron con su futuro amo, se firmaron pactos oscuros con los nunca nacidos que seguían sin convencerse del ascenso del quinto, y se derramaron litros y litros de sangre inocente para mantener el rumbo de la nave. El propio rey asistía con los preparativos, sus largos y espinosos zarcillos serpenteaban por los pasillos de mantenimiento de la nave como vasos sanguíneos cubiertos de zarzas. Emergiendo de las escotillas o de los mamparos oxidados, asistían a sus súbditos con los detalles minuciosos de los preparativos. Al fin y al cabo, estos eran sus primeros y más leales seguidores. ¿Qué clase de rey sería si no ofreciera un favor a cambio? Finalmente, con los últimos preparativos a bordo completados, el rey dirigió su única mirada al planeta donde sus cultistas habían estado preparando cuidadosamente su trampa desde su incómoda conversación con aquellos a quienes pronto llamaría hermano. Amulf había sido una bendición en el mundo de la lucha contra mortales, y sus contemporáneos, devotos de Slaanesh y Tseentch, eran igual de efectivos. A veces extrañaba a Kellon, pero para ser un berserker sediento de sangre era un intendente sorprendentemente efectivo. En la disformidad, no había mucho sentido de la dirección ni del espacio, pero uno podía saber dónde estaba Terra siguiendo el estridente faro que emitía el alma del emperador. El halo de luz dorada impregnaba casi todo el empíreo, hiriendo las almas de quienes no habían sido engañados por las mentiras del emperador cadáver y abrasando a decenas de nunca nacidos con su monstruoso e inhumano resplandor. Era solo un ejemplo más de por qué los portadores de la palabra se habían equivocado al adorar al emperador como a un dios, antaño, en una era que ahora casi le parecía un sueño. Algo tan inhumano, tan indiferente, jamás podría aspirar a usurpar el amor que los cuatro sentían por la humanidad. Escupiendo en su dirección, el rey solo tenía una esperanza. Que el padre pudiera ver de alguna manera lo que pronto sería de su hijo. La vía principal que atravesaba la capital de Eurocum bullía de actividad. Nobles planetarios, dignatarios visitantes y lugareños se mezclaban en una inusual mezcla de clases y decoro. Hombres y mujeres con ropas tan caras que podrían alimentar a una familia durante una década bailaban, al alcance de sus guardaespaldas y sirvientes de combate, por supuesto, con los más desfavorecidos. Los artistas callejeros llenaban el aire con música casera discordante y el ruido de diversas acrobacias, entre los aplausos corteses y las ovaciones burlonas de la multitud. Toda la capital parecía rebosar de vida y armonía. Las risas resonaban en cada esquina y cada calle, acrecentando la ya de por sí alegre atmósfera. Izuku tenía que reconocerle a Eurocum que sí que sabían celebrar. Claro, habían presenciado varias festividades locales durante los meses que habían pasado en el planeta, pero la fiesta de la ascensión del emperador las eclipsaba tanto en su alcance como en su estridente jolgorio. Su ánimo solo se vio ligeramente empañado por el hecho de que hubiera sucedido. Cuando él y Gilliman establecieron la estructura de lo que se convertiría en el culto imperialis, se concibió como un día de luto, un día que debía yuxtaponerse con la felicidad y la alegría de Sanguinala y permitir una reflexión serena sobre el estado del imperio. Sin embargo, hoy era, en casi todos los planetas que podía recordar, un día para celebrar la gloria del emperador. Izuku aún no entendía cómo se había producido ese cambio doctrinal en particular, pero suponía que Magnus habría dicho algo en los milenios transcurridos si el cambio hubiera sido perjudicial para la sanación del emperador. Vania, por su parte, se lo había pasado genial participando en los diversos juegos y bailes. Ese solo hecho fue casi suficiente para que Izuku pensara que valió la pena. Al ver a su esposa bailar de puesto en puesto, con su hermoso vestido ondeando hipnóticamente mientras se movía con una gracia casi sobrenatural, propia de una asesina de Kallidus, Izuku no pudo evitar dejarse llevar por la fiesta. Y ahí estaba, empuñando un rifle de aire comprimido y apuntando a trozos de chatarra pintados con caricaturas de los enemigos de la humanidad. Una tosca pintura de un orco, bizco en señal de estupidez, escurriendo una gruesa gota de baba sobre el suelo. Un Eldar oscuro, flacucho y de aspecto débil, mientras era apaleado por niños humanos. Lo que podría haber sido un Rud, o tal vez un Kuor mal dibujado si entrecierras los ojos. El juego estaba amañado, obviamente. Se suponía que los objetivos, que se movían por el puesto en un patrón pseudo-aleatorio, se volcarían al ser impactados por una bala metálica, pero las bisagras estaban tan apretadas que era perfectamente posible recibir un par de impactos antes de que se derribaran para siempre.
Para cualquier persona normal, incluso un guardia imperial, los objetivos movían de forma tan errática que uno podía acertar uno o dos sin darse cuenta de que no habían sido derribados. Por suerte, Izuku no era una persona normal. Aunque el rifle de aire comprimido era muy distinto de su Exitus, guardado a salvo en su villa con Vania, su puntería era más que suficiente para la tarea encomendada. Disparó múltiples veces a cada objetivo en rápida sucesión, aprovechando la ligera oscilación tras cada impacto, que se abría paso a través de la rigidez de las bisagras. Antes de que se agotara el tiempo, todos los objetivos habían sido eliminados. El asistente parecía atónito. Desconcierto, decepción y una mezcla de emociones que Izuku no pudo identificar se reflejaban en su rostro ligeramente cetrino. De repente, obligándose a salir de la confusión o estupor en el que se encontraba, el asistente se puso firme. Les entregó a ambos un muñeco de peluche de un Astartes hecho a mano, claramente destinado a un adolescente. Izuku pensó que parecía bastante tonto, pero el gracioso ruido que Vania emitió al ver el muñeco ofrecido le hizo cambiar de opinión rápidamente. La dicotomía entre la asesina despiadada y la mujer risueña que apretaba el peluche contra su pecho era evidente, y no pudo evitar sonreír ante sus travesuras. Antes de que él y Vania pudieran darse la vuelta, el empleado levantó una mano mientras forcejeaba con una bolsa que llevaba en la cintura. Como la primera persona en obtener una puntuación P perfecta, tartamudeó el hombre de una forma que provocó en Izuku una extraña nostalgia: te llevas nuestro gran premio. Sus dedos delgados y pálidos sacaron un sobregrabado con un sello de lacre que Izuku no reconoció, un semicírculo abierto con 5 líneas que lo bisecan a intervalos regulares. Mi mecenas es patrocinador de la compañía de teatro local y están ofreciendo un concierto para celebrar la festividad. Izuku arqueó una ceja, y el asistente aprovechó la oportunidad para continuar. Con esta invitación, se le conceden asientos VIP, normalmente reservados para nobles o extranjeros. No me cabe duda de que le encantaría recibirlo, y de que no disfrutaría de las actuaciones que están planeando. Izuku agarró con cuidado el sobre que le ofrecían, analizándolo con atención. No sabía que hubiera cines en Eurocum, al menos ninguno importante. Una voz persistente le decía que todo esto era, al menos, algo sospechoso. Entonces la verdadera voz en su cabeza habló. No detecto nada extraño en la invitación ni en el asistente. Está un poco enfermo, pero nada más. Y además, si hubiera algo en este planeta, lo habrías encontrado mientras buscabas esa secta de la que te hablaron. Lo sé, pensó en Balmung. Sea como sea, sigo pensando que algo no cuadra. Si te preocupa tanto, puedes llevar la invitación a la villa y usar el augur de tu armadura. Pero, aunque me limite la información sensorial de tu cuerpo, no puedo detectar nada fuera de lo normal. Izuku se giró para preguntarle su opinión a Vania, pero su esposa seguía mimando al muñeco de peluche, haciéndole mover sus bracitos como si estuviera vivo y animado. Esbozó una amplia sonrisa y se guardó la invitación en el bolsillo. Sabía que Vania había asistido a muchas funciones de teatro como parte de sus labores de infiltración, y decidió que probablemente apreciaría el ambiente familiar. Y más aún, pensó que sería una bonita manera de culminar la celebración del entierro de su padre. Magnus el Rojo, cirujano del emperador de la humanidad, primarca de los 1000 hijos, se acercó una vez más a la tumba de su padre. Flanqueado como siempre por su triunvirato, los 3 librarius más poderosos de su capítulo, marcados por sus armaduras de un blanco puro, abrió lentamente la puerta de la sala del trono. El aire estaba cargado de energía psíquica. Incluso antes de cruzar el umbral, se vio inmerso en una turbulenta tormenta de efluvios fantasmales. El manantial puro de energía psíquica que era el cuerpo de su padre actuaba como fuente de energía y fenómenos sobrenaturales. Ilusiones pareidólicas inundaban las paredes y el suelo de la sala del trono. Rostros gritando en cada rollo de tela, miradas lascivas en cada carrete de tubería. El ruido del coro, las voces de miles y miles de psíquicos sacrificados que Magnus normalmente solo podía distinguir del ruido de fondo si se concentraba, tenía un volumen inusualmente perceptible. Era lo suficientemente fuerte como para que Magnus pudiera distinguir voces individuales del estruendo cacofónico, y no sonaban como si estuvieran en el paraíso que el libro de mentiras que él escribió les prometía. Ladeó ligeramente la cabeza, preguntándose por qué el día parecía peor de lo habitual. Quizás era el aniversario de su ascenso al trono. ¿Acaso el calendario tuvo algún efecto psicosomático en su curación, o fue algo completamente distinto? ¿Habría recuperado su padre la suficiente identidad como para proyectarse?
Magnus negó con la cabeza, descartándolo. No, no podía ser. Magnus seguramente habría percibido tal cambio de inmediato. Había estado trabajando en una parte particularmente importante del superyo destrozado de su padre durante las últimas sesiones, y la probabilidad de que no percibiera la incipiente consciencia de su padre era casi nula. Descartó el pensamiento. Su padre abriría su ojo reseco cuando estuviera listo, ni un instante antes. Le hizo un gesto a Ekun, quien comenzó a preparar el círculo ritual con los otros dos miembros del triunvirato. Sigilos hexagramáticos, marcados con sal, aceite de oliva y otros reactivos relativamente inofensivos, se dibujaron en círculos concéntricos alrededor del trono dorado. La sangre era mucho más poderosa, por supuesto, pero los milenios transcurridos desde el asedio de Terra le habían enseñado que la seguridad casi siempre era preferible a la fuerza bruta. Comenzaron su letanía de concentración, hundiéndose cada vez más en el trance meditativo necesario para alcanzar ese profundo pozo de poder inmaterial, manteniendo la suficiente autoconciencia para no perderse. Magnus sintió la transformación del cuerpo al alma, la gradual transformación de su existencia de carne y hueso a espíritu y mente. Miró a su padre, viéndolo tal como era en realidad. Incluso después de casi 4 milenios de curarlo, la pura escala cósmica de su alma casi lo acobardaba como un cánido ante un titán caudillo. Su mirada osificada se fijó permanentemente en el ojo del terror, desafiando a los dioses del caos a que vinieran a combatirlo. Poco a poco, flotó hacia la izquierda y a su alrededor, llegando al punto donde ya se aglomeraban cientos de ápices de emoción, aferrándose a la colección de fragmentos que representaban al emperador. Almas humanas, adheridas como percebes al brillante faro que era el emperador de la humanidad. Todas eran de luminosidad variada. Algunas eran cúmulos de cientos de miles de millones de los lúmenes más tenues que Magnus jamás había comprendido, mientras que otras eran singulares faros de luminosidad. Al acercarse Magnus, 3 de ellas se iluminaron y se desvanecieron en un mar de pensamientos. Incluso después de tanto tiempo, Magnus no sabía si las almas finalmente dejaron de existir o si fueron absorbidas por la vasta extensión que las unía con una cadena de sufrimiento eterno. No sabía qué posibilidad era peor. Con palabras y gestos amables, las alejó, antes de agarrarlas él mismo. Se sentía como si estuviera fuego, congelado, sólido, desollado, vivo, rociado, ácido, desgarrado, apuñalado, cocinado, electrocutado. Magnus reprimió un grito de agonía y tiró. Su mente y su alma se esforzaron contra el torrente que se aproximaba, y solo gracias a la ayuda de su triunvirato no fue absorbido por el aguacero. Esto no era como las rabietas habituales de su padre, esas piezas que habían desarrollado su propia y horrible sapiencia en la disformidad y que debían ser reconstruidas para encajar en el todo. Esto era algo completamente distinto. Manteniendo su propia alma unida mientras caminaba contra las olas de energía dorada, Magnus dejó escapar un grito de dolor inhumano. Crujido. Izuku tuvo que reconocerle el mérito a Eurokun. Tenían excelentes entremeses. Pan sencillo, tostado y frito en alguna salsa local, cubierto con hierbas y fruta de la zona. No era cena, en absoluto. Pero estaba delicioso, y era gratis hasta que empezara el concierto. Miró a su alrededor, viendo una extraña mezcla de lo que se hacía pasar por nobleza planetaria en el escasamente poblado mundo civilizado y plebeyos de baja cuna que debían de haber adquirido sus entradas de forma muy similar a ellos. Se preguntó si esto era algo habitual o solo una casualidad. El museo de arte que él y Vania habían vigilado significaba que había al menos algo de escena artística local, aunque no había notado ninguna costumbre ni fervor relacionado con la música específicamente. Antes de que pudiera perderse en otra tangente sinuosa, Vania regresó de donde había desaparecido y le puso un panfleto en la mano. Parece que hay 6 horas de funciones. No estoy del todo seguro de cómo planean retener a todos aquí tanto tiempo, porque no vi nada sobre un intermedio. Izuku se encogió de hombros a medias. Quizás sea menos un intermedio formal y más informal. Quizás solo haya momentos tranquilos en la función para que la gente estire las piernas y tome algo si quiere. Vania tarareó y se mordió la uña del pulgar, como si estuviera pensando mucho. No me gusta esto. Apenas hay información sobre quién actúa y qué se está interpretando. Incluso por lo que he podido averiguar, casi nadie sabe qué está pasando. Izuku no lo contradijo. Había una extraña sensación en lo más profundo de su alma que lo atormentaba. Te estás perdiendo algo. Algo no va bien. Deberías irte. Pero esa misma parte de él había estado disparando intermitentemente desde que Vania le había contado la verdad sobre su viaje.
Todavía llevaba una versión simplificada de su armadura debajo de su ropa formal y tenía su pistola guardada en una elegante funda de cuero en la cadera, pero era más por costumbre que por necesidad. Su casco, hombreras y rifle estaban cuidadosamente guardados en la villa de Vania, lejos de miradas indiscretas. ¿No deberíamos ir? Siempre existe la opción de no ir, si crees que es algo malo. Aunque estoy de acuerdo contigo, ambos sabemos que casi nada en este planeta puede hacernos daño. Además, la fortaleza de las fuerzas de defensa de la India no está muy lejos del Capitolio. En el peor de los casos, podemos derrotar a cualquiera que haya logrado llegar tan lejos tras las líneas. Izuku levantó la mano en una protesta a medias, pero las palabras se le ahogaron. Tienes razón. Suspiró. Como siempre, tienes razón. Sonrió en broma a su esposa, quien respondió de la misma manera mientras le daba un puñetazo juguetón en su brazo protésico. Una ligera punzada de culpa lo recorrió cuando el hueso espectral, aún secreto y oculto bajo la fachada metálica, le transmitió el impacto a sus nervios. Tal vez podría contarle la verdad a Vania después de que se le pasara el efecto de la polimorfina y se hubieran aprovechado de eso. Claro que sí, soy tu esposa. Se rió, solo medio en serio. En ese momento, los sonidos de la orquesta que iniciaba sus calentamientos llenaron el aire, una agradable cacofonía de cuerdas y vientos que insinuaba la maestría implícita en la interpretación. Un individuo de aspecto andrógino con un vestido multicolor, una inusual mezcla de rosas y morados que, de alguna manera, lograba parecer refinado y elegante en lugar de estridente y llamativo, salió del escenario e hizo una reverencia al público. Estimados invitados, soy la señora Polaris, maestra de la orquesta Eurocum. Les doy la más cordial bienvenida a la actuación de esta noche. Les garantizo que ninguno de ustedes olvidará jamás esta noche, ya que tenemos un invitado especial de otro mundo que interpretará una pieza única, inédita y jamás vista. Hicieron una pausa dramática. Por favor, disfrútenla a su gusto. Con eso, el telón se abrió para revelar el enorme foso de orquesta y el escenario elevado. Todos los músicos vestían ropas igualmente inusuales. Rojos y verdes, azules y morados y rosas, con algunas túnicas negras más tradicionales entremezcladas entre la asamblea. La maestra levantó las manos, el público reunido guardó silencio y se inició el tenue comienzo del obligato inicial. Magnus gritó de dolor cuando la carne marchita de sus manos comenzó a pelarse y a arder. En una ocasión, había curado a su padre mientras Terra sufría una tormenta de disformidad. La interferencia había debilitado las barreras psíquicas que rodeaban el Palacio Imperial y la Sala del Trono. Magnus tuvo que alternar entre luchar contra los demonios que se acercaban y curar al emperador. Fue una de las peores experiencias de su vida y la sesión de sanación más agotadora que jamás había tenido. Esto lo eclipsó por varios órdenes de magnitud. No estaba seguro de por qué el cuerpo de padre estaba tan hambriento, pero le costaba un esfuerzo considerable no hundir accidentalmente su alma en las fauces devoradoras que era el emperador de la humanidad. Observó lo que quedaba de su triunvirato. Ekun se había consumido. Su espíritu, arrancado de su cuerpo, había hecho que la armadura, ahora vacía, se derrumbara en el suelo de la sala del trono, esparciendo el polvo que solía ser su forma física sobre las antiguas baldosas. Abasi casi se unió a su hermano, pero se desconectó en el último momento. Bair, el bibliotecario mayor, lo alimentaba, aliviando su dolor psíquico con susurros de disformidad prosperana. Claramente, se había desconectado primero, probablemente advirtiéndoles que hicieran lo mismo. Ninguno de los dos estaba en condiciones de ayudar, así que empleó todo su poder contra la vorágine que se avecinaba. Observó la cáscara disecada que había sido su padre. Ciertamente en mejor estado que en los últimos 4500 años, seguía negándose obstinadamente a reconocer el mundo que la rodeaba. Salvo la única vez que habló cuando él e Izuku estuvieron allí juntos, no había logrado arrancarle ni una sola palabra de sus labios resecos. ¿Es una prueba? Escupió las palabras acusadoras al cadáver en el trono. Una prueba para ver hasta dónde llegaré para salvarte. Para ver si tropiezo en el último obstáculo. Como esperaba, no recibió respuesta. Bueno, padre, casi escupió la palabra, me niego a ceder. Si mi muerte es lo que se necesita para devolverte la vida, para devolverle la vida al imperio, que así sea. Con un esfuerzo hercúleo, levantó su brazo quemado para unirlo al otro y se volcó aún más en su trabajo psíquico. Un rayo se arqueó desde sus palmas hacia el centro del pecho del cadáver mientras lágrimas calidoscópicas comenzaban a correr por su rostro. Su piel roja comenzó a tornarse grisácea a medida que el espíritu de Magnus comenzaba a filtrarse de su cuerpo.
Háblame, maldita sea. ¿No te basta? ¿4817 años no te bastan? ¿Es que no lo he intentado, carajo? Su mundo se volvió dorado cuando la sala del trono se iluminó con algo que no era exactamente luz. Parecía luz, y contenía muchas de sus propiedades, pero Magnus sabía en el fondo que no era luz. Lo tienes, hijo mío. Sintió que el vínculo psíquico entre él y el emperador se rompía violentamente, justo cuando estaba a punto de alcanzar el mismo umbral que Asota había cruzado. De repente, se separó del vínculo y se sintió terriblemente desequilibrado. Magnus se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Su dignidad solo fue salvada por dos custodios que se abalanzaron sobre él y lo atraparon. Levantó la vista hacia la resplandeciente columna de luz dorada que rodeaba el trono, observándola con estupor, a pesar de saber que lo que veía no era luz en el sentido habitual de la palabra. Era el más bajo de sus hermanos, a menos que usara la biomancia deliberadamente para hacerse más grande, pero nunca antes se había sentido tan diminuto como en ese instante. Padre. Su voz no era más que un susurro, la de un niño pequeño intimidado por la reaparición de su padre. Los custodios que lo sujetaban alzaron la vista para mirar al emperador. La auramita ennegrecida de sus cascos ocultaba las mismas expresiones de embelesamiento que Magnus estaba seguro de que adornaban sus rasgos genéticamente forjados. Magnus se sentía exhausto, como si hubiera caminado o corrido mucho tiempo y acabara de sentarse. Como si apenas estuviera respirando tras contenerlo tanto tiempo. Mientras contemplaba el furioso infierno psíquico, vio cómo el torbellino empezaba a disiparse. Ya no estaba seguro de qué ocupaba exactamente el trono dorado. En un instante era el mismo cadáver disecado que había cuidado durante los últimos milenios. En otro, era un antiguo rey guerrero, de piel bronceada y larga cabellera oscura coronada por una corona de marfil y oro. Al siguiente, era el emperador de la humanidad, tal como se le representaba en todas las obras de arte eclesiásticas oficiales, con armadura dorada y una expresión severa en sus ojos brillantes. Durante unos segundos agonizantes, fue un vacío oscuro, una esfera bantabla de no espacio que absorbía toda la luz de la habitación en su búsqueda del orden y la uniformidad. Pero el ser que vio en el trono, más que en ninguna otra encarnación, era el de un anciano destrozado, con las cuencas de los ojos hundidas y cetrinas en un campo de manchas y costras a medio curar. Olía a efluvios médicos y lavados antisépticos. Un aura de vejez y muerte bienvenida apenas conjurada por los tratamientos médicos más avanzados de la época. Por favor, suplicó Magnus, sin saber exactamente qué pedía ni por qué lo deseaba con tanta desesperación. El tiempo no está de nuestra parte. Vivo, pero por poco. El anciano marchito que ocupaba el trono se estremeció levemente, y oleadas de dolor emanaron de su cuerpo. No puedo moverme, mi cuerpo aún no tiene la fuerza para sostenerse, y mucho menos para usar plenamente mis poderes. Pero debo hacer algo de suma importancia, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. El solitario ojo del emperador se fijó en el de Magnus, con el peso de incontables milenios sobre el rey carmesí de Próspero a través de su mirada. Magnus sintió el impulso inmediato de arrodillarse en súplica, y solo por un margen mínimo su colosal no se derrumbó de inmediato ante tal poder, incluso tan reducido como estaba. Ayúdame, hijo mío. La seguridad del imperio pende de un hilo. Ante tal petición, ¿cómo podría Magnus el Rojo negarse? Izuku Midoriya nunca había asistido a un concierto de orquesta antes, y ahora temía que ningún otro pudiera compararse. El programa fue ciertamente ecléctico, pasando de algunos de los conjuntos más tradicionales familiares para cualquiera que hubiera asistido alguna vez a un servicio al emperador, a algo de música que le recordaba algunas canciones vagamente recordadas de su infancia aún más vagamente recordada, a algunas piezas más oscuras e inusuales. La maestra era parte integral del espectáculo, girando y revoloteando por el escenario mientras dirigía con maestría la orquesta. Al girar, los pequeños artefactos pirotécnicos incrustados en sus vestidos lanzaban chispas multicolores que flotaban lentamente hacia el desgastado escenario. El vestido casi parecía cambiar de tonalidad al ser iluminado desde diversos ángulos, un espectro caleidoscópico de luz fusionada. El tono cambió de nuevo, pasando de una pieza lenta y constante, similar a un vals, a una pieza feroz y rápida que comenzó tan repentina como una descarga de artillería. Los tambores y el sonido pesados fueron golpeados sin piedad, solo para desvanecerse en un suave resplandor de cuerdas. La pieza terminó con tonos suaves y un aplauso entusiasta.
Todos los músicos se pusieron de pie e hicieron una reverencia, y la maestra hizo repetidas reverencias a todos. Ocupando su lugar en el centro del escenario, una servocalavera con un boxcaster descendió del techo. La golpearon varias veces para asegurar que la señal estuviera activa antes de carraspear. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Ha sido un placer tocar para todos ustedes. Y ahora, con el final de nuestro concierto acercándose, tengo una petición personal del benefactor de la orquesta. Hicieron una pausa para un efecto dramático, adoptando un porte majestuoso mientras observaban a la multitud. Nuestro benefactor viene de un mundo lejano, muy lejos, del Segmentum Pacificus. Y para asegurarles una despedida digna que aún incorpore algo de él, nos ha pedido que cantemos una nana tradicional colquisia y así que ahora, sin más preámbulos, disfruten de la acción sacra del rey del Nuya. Izuku frunció el ceño. Algo en su interior se agitó al oír ese nombre, pero no lograba identificarlo. En voz baja, le pidió a Balmun que hiciera una búsqueda de memoria del nombre, preguntándose si daría resultados. La sección de campanas empezó a afinarse sola, y el ruido le puso los pelos de punta a Izuku por alguna razón. Entonces las notas empezaron a sonar, con un sonido siniestro a pesar de su tonalidad mayor. Silencio ahora, escondeos todos, pequeños. Apresurémonos ahora hacia el medio de la nada. El canto y la risa morirán. Vania se agarró la cabeza, gimiendo de aparente dolor. Mientras Izuku la consolaba, miró a la multitud y vio que muchos sufrían dolores de cabeza similares. Nobles y campesinos estaban doblados en sus asientos, varios incluso gemían en voz alta por la tensión. Un sueño sin sueños sigue al rey de ninguna parte. Cuando llegue su reino, la oscuridad estará cerca. Balmun le envió una alerta que lo dejó helado. Fenómeno psíquico detectado, y todas las señales de voz salientes están siendo bloqueadas. Izuku, tenemos que salir de aquí antes de que algo malo pase. ¿Dónde está la salida más cercana? Tenemos que sacar a esta gente de aquí. Pensó un segundo más y añadió. Y llama a las PDF. Mientras Izuku ayudaba a Vania a ponerse de pie y comenzaba a caminar por el pasillo, el nombre que la maestra había mencionado no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Colchis, Colchis, ¿por qué ese planeta le resultaba tan familiar, maldita sea el emperador? Mientras tanto, la orquesta seguía tocando, aparentemente indiferente a la repentina oleada de dolor. Izuku desenfundó su pistola y disparó a la maestra. Simplemente volvieron a girar, y el rayo láser desapareció en la prenda tecnicolor. Silencio, gatea a través del intermedio. Sensación silenciosa y secreta. De odio temible que llega hasta los cielos. Izuku maldijo en silencio antes de arrastrar a Vania, que apenas se sostenía en pie, por la fila de asientos hacia la puerta más cercana. Al ver que nos movía, Izuku apoyó las piernas contra una puerta y tiró con todas sus fuerzas aumentadas contra la otra. Toda su considerable fuerza se destinó a una simple puerta de madera para civiles. Bien podría haber estado intentando mover el planeta él mismo. La desesperación empezó a apoderarse de él al golpear la puerta con su augmético, solo para que las abolladuras se desvanecieran al instante en cuanto los dedos dejaron de tocarla. Consideró colocarle una carga de fusión, pero la explosión probablemente los incineraría a ambos, por no mencionar a los civiles cercanos. Se giró para mirar de nuevo el escenario. El aire frente a la orquesta vibraba con una fuerza desconocida, y apenas podía oír susurros en el borde de su conciencia. Los músicos seguían tocando, con los dedos sangrando y una sustancia negra parecida al alquitrán manando de sus ojos mientras lo hacían. Traerás alegría al rey de ninguna parte. Cuando ve la luz abandonar tus ojos. Con un último y repugnante crash, se desató el caos. Los músicos comenzaron a desprenderse de la piel y la ropa como si fuera papel mojado. La sustancia alquitranada comenzó a fusionarse en formas vagamente humanoides, que recogieron los instrumentos de los músicos ya fallecidos. La maestra, aparentemente imperturbable ante sus nuevos compañeros de banda, simplemente siguió dirigiendo la música como si nada hubiera pasado. Los demonios, pues eso era sin duda lo que eran estas criaturas, no había otra posibilidad. Siguieron sus instrucciones al pie de la letra, interpretando un evocador canto fúnebre que se extendió por el público. Muchos hombres y mujeres seguían desplomados en sus asientos, aunque otros estaban muy despiertos, a juzgar por sus gritos aterrorizados. Entonces, un único punto de luz terrible apareció en el centro del escenario, a unos 2 metros de altura. El punto comenzó a expandirse rápidamente hasta alcanzar casi el tamaño de un transporte Rhino, zumbando con un odio funesto apenas disimulado.
Un marine de plaga salió, inusualmente rechoncho para un Astartes, como si le hubieran impuesto un gran peso que lo hubiera convertido en un cilindro lleno de pus. Izuku aún estaba en shock cuando el devoto de Nurgle se aclaró la garganta. Atención, honorables invitados. Su voz era horrible y viscosa, tan llena de líquido que Izuku estaba casi convencido de que se estaba ahogando en sus propios pulmones. Me complace anunciar que todos serán honrados con la presencia de mi señor y maestro, el rey de ninguna parte. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a otro Astartes hereje salir del portal. Incluso bajo la capa de hollín ennegrecido y pergamino ritual, el rojo original del ceremita aún era visible. Una mano, a la que le faltaban 2 dedos, se aferró al lateral del portal y mostró un rostro demasiado familiar. A pesar de varios siglos de antigüedad y mutación, junto con las extrañas protuberancias espinosas que enmarcaban su cráneo como una corona o un halo, Izuku lo reconoció de inmediato. Estás muerto, dijo con una voz tranquila y baja que delataba su total conmoción. Te disparé en la cara y luego se te derrumbó un edificio encima. El Astartes sonrió ampliamente, y la zarza de espinas que brotaba de sus cuencas vacías se retorcía con algo que casi parecía anticipación. ¿Cómo dice esa vieja cita del rememorador? Los informes de mi muerte fueron muy exagerados. ¿Algo así? Gorrasayan, el rey de ninguna parte, se crujió el cuello antes de meterse la lengua, demasiado larga, en la cuenca vacía, como un lagarto demente. Bueno, Izuku, ha pasado mucho tiempo, sí. Esbozó una sonrisa, con sus dientes afilados como dagas brillando a la luz del portal. ¿Me extrañaste, cariño? ¿Tenemos mucho de qué ponernos al día? Izuku miró a Vanya, que aún se recuperaba tras la fila de asientos. Probablemente Gorras aún no la había visto, así que solo necesitaba ganar tiempo hasta que se incorporara. ¿Te ves, mayor? ¿Cuánto tiempo llevas en la disformidad? El rey rió para sí mismo. Me gusta creer que he envejecido como un buen vino. Tú, en cambio, has envejecido como la leche. Necesitas refrigeración constante para que no te agries y te agries. Miró a su alrededor, sonriendo con sorna a los aterrorizados civiles. Te diré una cosa, Izuku. Si te quedas quieto como un buen títere hasta que termine lo que vine a hacer, les ahorraré mi ira a estos niños llorones. La respuesta de Izuku fue simple, concisa y directa. Disparó su pistola láser directamente al rey, antes de precipitarse hacia el borde de su visor, creando con su muñeca una granada de fragmentación ya preparada. La arrojó a la conflagración de demonios que seguían tocando, destrozando a varios y terminando la canción abruptamente. Al terminar la canción, el campo psíquico se disipó. Muchos invitados corrieron hacia las salidas a toda velocidad, aunque sus mentes y cuerpos aún estaban debilitados por la música. Los demonios del rey no dudaron y atacaron. Algunos dispararon contra la multitud, mientras que otros escupieron bilis y pus. Otros, de nuevo, se lanzaron directamente contra la multitud, apuñalando y acuchillando a cualquiera que pudieran atrapar. Izuku vio a algunos de los Demons más ambiciosos comenzar a subir por los pilares de soporte hacia la caja donde él y Vanya estaban escondidos. Izuku necesitaba armarse lo mejor posible. Con su armadura, rifle y pistola de verdugo aún guardados en su villa, necesitaba recuperar sus habilidades. Aceptó el reto, creando una copia de su garra tóxica y atacando a los demonios que se acercaban lentamente. Golpeó a una forma sombría en su rostro, y el ser etéreo rugió de dolor y odio mientras comenzaba a desvanecerse en el éter. Respiro. Rotación. Espada de poder recién creada. Izuku atacó a 2 demonios más, agradeciendo a Vulcan y Dorum por entrenarlo con tanta dureza siglos atrás. Memorizar planos y documentos de diseño, retener todos los detalles del proceso de ingeniería en su cabeza, le estaba siendo muy útil. Había adoptado un ritmo de creación y destrucción. Golpea. Gira. Recrea el casco. Mata demonios. Corta. Dispara. Gira. Usa una hombrera recién fabricada para desviar un golpe de refilón. Dispara. Dispara. Corta. Gira. Absorbe una extraña ráfaga de energía con su peto recién terminado. Cuando los Demons que ya lo habían compensado finalmente fueron derrotados, Izuku estaba vestido con aproximadamente el 80% de su armadura normal. Bastante bien, pensó mientras se lanzaba desde el palco hacia la sala principal de conciertos. Vanya aún no se había recuperado, así que necesitaba alejar a los demonios de ella. Rompiendo un asiento con el impacto, se abalanzó sobre los demonios con una eficacia despiadada.
No eran especialmente fuertes, pero nunca parecían morir fácilmente. No estaban al nivel de los demonios de Nurgle de los que había leído informes, pero seguían siendo demasiado testarudos como su aspecto frágil sugería. Pero la percepción humana tiene un límite. Izuku cortó la cabeza de un mechón de sombra cuando sintió que algo se enroscaba en su pierna momentos antes de que lo elevara por los aires. Al mirar hacia arriba, a lo que lo sujetaba boca abajo, se quedó atónito al ver un zarcillo de espinas malvadas enredadas en su tobillo. Gruesas púas se clavaban en el metal de su augmético y producían un desagradable chirrido. Al levantar la pistola para intentar liberar el apéndice ofensivo, otro zarcillo se enroscó en su brazo de carne restante, arrancándole dolorosamente la pistola láser mientras otros tentáculos descendían de la habitación. Su pierna y brazo libres, así como su torso, quedaron rápidamente atrapados en dolorosas ramas de espinas. Izuku quedó repentinamente boca arriba y en ángulo hacia el centro del escenario. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las bases de las ramas espinosas emergiendo del agujero en el cráneo del rey. La misma planta espinosa que formaba su corona se desprendió de ramas adicionales que ahora lo mantenían cautivo. Tras un momento para asegurarse de que Izuku estuviera bien sujeto, las espinas del rey lo acercaron a su cuerpo. Buen espectáculo, Izuku. Lo que dije cuando nos conocimos fue en serio. Habrías sido un excelente guerrero por una causa mejor. Pero los dioses me han encomendado una tarea y pienso terminarla. Mientras hablaba, más ramas espinosas surcaron el suelo de la sala de conciertos. Llevaban inusuales formas cristalinas con iconos inusuales tallados en ellas. Izuku buscó una ruta de escape, y Balmung calculó prácticamente lo mismo. ¿Y qué? ¿Vas a matarme mientras no pueda defenderme? Creí que era tu piedra de afilar, ¿o eres demasiado débil para luchar contra mí uno a uno? El rey guardó silencio un momento, antes de casi desplomarse en una carcajada estridente. Su lacayo, el marine de plaga, se unió a él. Su risa gorgoteante se mezcló mal con el tono seco y sarcástico del rey, formando una cacofonía que lastimó los oídos de Izuku. El rey volvió a reír, intentando desesperadamente recuperar el aliento antes de finalmente lograrlo. Oh, quiero hacerlo, Izuku. Créeme, quiero hacerlo. Sueño cada noche con desgarrarte y devorar tu alma, con que tu cuerpo mortal sea mi última comida antes de ascender más allá del concepto de mortalidad. Pero no lo haré, todavía no. Los fragmentos de cristal comenzaron a brillar suavemente, pero al rey no pareció importarle. O sea, claro, el objetivo es matarte, pero no quiero que ese momento sea ahora. Tenemos mucho más que crecer, tú tienes mucho más que crecer. Y por eso no quiero que tu historia termine aquí. Solo quiero un poco de respiro. Unos siglos en los que no estés aquí para interferir en mis planes. Además, deberías estar agradeciéndome. El rey se inclinó hacia el rostro de Izuku. Su aliento fétido se notaba incluso a través de los filtros del casco de Izuku. Después de todo, ¿ha pasado tanto tiempo desde que volviste a casa? Los ojos de Izuku se abrieron a medida que los cristales se volvían cada vez más brillantes. Magnus y los miembros restantes del triunvirato alzaron las manos en señal de reverencia, ayudando al emperador a dar forma a su plan. Magnus desconocía qué planeaba exactamente su padre, pero no le importó. Su impaciencia y su despreocupación casi habían destruido el proyecto de la telaraña de su padre, otra cosa más que le agradecería eternamente a Izuku por evitar con sus inocentes preguntas. Podía soportar que lo mantuvieran en la oscuridad, al menos por el momento. Magnus, hemos terminado. Desconéctate de mí para no perderte. Magnus bajó las manos, sintiendo que la conexión psíquica entre él y su padre se cortaba. Levantó la vista hacia la masa arremolinada de energía dorada que había ayudado a crear. Justo antes de que todo se pusiera en marcha, Magnus oyó a su padre susurrar para sí mismo, una débil proyección psíquica casi demasiado silenciosa incluso para él. Lo siento, hijo mío, esto te dolerá. Perdóname de corazón. Con esas palabras, la luz duplicó su intensidad. El brillo de gran alcance del Astronomicon abrasó la piel de Magnus. A pesar de la intensidad del halo psíquico, Magnus no sintió dolor, lo que le hizo preguntarse con quién habría estado hablando su padre. En un almacén cercano a la imprenta imperial, millones de libros estallaron repentinamente en llamas. La conflagración fue tan intensa que varios empleados informaron haber oído a las páginas gritar de dolor. En otro lugar, varias prensas de libros detonaron, matando a sus operarios y reduciéndose a chatarra. A pesar de los catastróficos daños, el fuego no pareció extenderse.
Algunos libros quedaron reducidos a cenizas, mientras que otras copias aparentemente idénticas resultaron completamente ilesas. La luz abrasó la disformidad como un cuchillo, atravesando varias tormentas disformes, disipándolas mientras billones de demonios encontraban su fin eterno en una luz dorada. Sin embargo, a medida que la luz se extendía, se fue atenuando cada vez más, hasta que finalmente se convirtió en poco más que un punto brillante. 1000 guerras terminaron en la luz casi tan repentinamente como comenzaron. Los cultistas del caos gritaron cegados por la luz. Cualquier demonio en el espacio real fue incendiado. Decenas de millones de guardias vitorearon, cientos de millones de peregrinos, sacerdotes y santos vivientes se arrodillaron en alabanza del emperador. A medida que la ola psíquica avanzaba con fuerza, comenzó a amainar lentamente, desembocando en afluentes más pequeños como una ola imponente. Mientras desprendía energía hacia el Inmaterium, el impulso final se esforzó por superar distancias imposibles antes de desvanecerse finalmente en torno a un mundo paradisíaco en el Segmentum Ultima. Un mundo con el nombre de Eworkum. El rey de ninguna parte rió para sí mismo. Sintió la tentación de simplemente terminar con esta rivalidad allí mismo. Tenía a Izuku Midoriya completamente atado, completamente dominado por su rencor y odio, atado por su vindicación. Bastaría con un simple apretón y el progenitor cuanto odiaba ese falso título. Desaparecería para siempre. Pero contuvo su mano a pesar de las imágenes gloriosamente viscerales del cuerpo destrozado de Izuku que se reproducían en su mente. Se lamió distraídamente los labios, con el sabor de la carne de Izuku presente en sus sentidos, incluso siglos después. Acercó los fragmentos de cristal a Izuku con firmeza, y su brillo etéreo aumentó lentamente de intensidad. Aún conservaba los recuerdos fragmentarios del engendro del caos, antes conocido como Akami Rezuko, dando vueltas en su cabeza, así que sabía que Izuku no sufriría un verdadero tormento. Un mundo civilizado como Terra, su dimensión natal, aunque con mutaciones desenfrenadas, no representaría una gran amenaza para él. El verdadero golpe sería que el viaje probablemente sería solo de ida, suponiendo que el recuerdo de Akami sobre su sabotaje fuera preciso. Se preguntó distraídamente si Izuku sabía que la dilatación del tiempo se había reintroducido a su regreso, o si creía que un año aquí era un año allá. Dejó que ese pensamiento se le escapara de la cabeza. Podría especular después de que su presa se hubiera ido. Solo unos segundos más de preparación, y entonces... El oído mejorado del rey registró el estruendo de un rayo láser, cuyo disparo impactó de lleno en una de las piedras rúnicas cristalinas. 3 disparos más, en rápida sucesión, impactaron en el mismo punto, fragmentando la runa y liberando la energía acumulada en un potente grito psíquico. Un escombro fue lanzado como una jabalina hacia la fractura, proporcionando un punto de apoyo para que una figura aterrizara con elegancia. El rey la recordaba. Incluso sin su guante negro ni su espada Xenos, había ayudado a Izuku a matar a Gorra Saiyan, en aquella última batalla antes de que su antiguo yo muriera para siempre. Vestida con lo que había sido una elegante bata, la tela ahora estaba desgarrada y rasgada, pues sus cortesanos y aduladores se habían mezclado con la multitud. En una mano sostenía una pistola láser de gran calidad, y en la otra agarraba un trozo de metal arrancado de uno de los asientos. Hola, dijo Vania con tono suave. Creo que es mi esposo y preferiría que se quedara. El rey apenas tuvo tiempo de abrir la boca para gritar antes de que Vania se retorciera alrededor del punto de apoyo inadecuado, doblándolo con el impulso de su giro y rompiendo un trozo de cristal. El agujero recién creado se llenó rápidamente con una granada que, para su horror, detonó apenas un segundo después, convirtiendo la parte superior del cristal en nada más que humo y astillas. Desesperado, el rey intentó reorganizar los cristales restantes para cubrir a su camarada caído, solo para que una ola sorpresiva de luz los golpeara, desplazándolos lo suficiente como para que las energías que ya habían atado se propagaran. 2 cristales más detonaron, destrozando a docenas de demonios y acribillando a los mortales cercanos con fragmentos afilados como cuchillas. Muchos cortaron sus enredaderas, aflojando su agarre lo suficiente como para que uno de los brazos de Izuku se escapara y cortara al resto. Izuku aterrizó en el suelo agachado. Se incorporó y se sacudió algunos fragmentos antes de volverse hacia Vania. ¿Te he dicho alguna vez cuánto te aprecio? Vania ladeó la cabeza, aparentemente indiferente al futuro dios que había interrumpido. No estaría de más mencionarlo un par de veces más. Ambos se giraron para mirarlo, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, que el rey confiaba se reflejaba bajo el casco de Izuku.
El rey sintió que le hervía la sangre. Todo había salido exactamente según lo planeado. Todo. Bajó la mirada hacia sus manos, dominado por las emociones, temblando de esfuerzo mientras luchaba por contener la furia que lo inundaba. Esto no era su culpa, nada aquí era su culpa. Él. Estaba tan contento de haber ideado un plan B, uno que John, Corne, bendito sea, habría apreciado. Mátenlos, gruñó entre dientes. Mátenlos. Ante el rugido de su rey, su corte avanzó con garras, dientes, garras, espadas y todo lo que se encontraba entre ellos o más allá, buscando carne. Armas automáticas, ráfagas psíquicas y otras armas a distancia se dispararon con desenfreno. El rey sabía que era un demagogo, un líder de las masas incultas hacia la luz del caos. Sus seguidores eran devotos y numerosos, pero la calidad de su entrenamiento dejaba mucho que desear. Anteriormente, esto no había sido un problema, ya que hordas de cultistas y locos farfullantes a menudo eran suficientes para lograr los objetivos que él les imponía. Esta no era una de esas ocasiones. Los disparos fallaban tan estrepitosamente que alcanzaban a otros cultistas por la espalda, las espadas se blandían con un movimiento tan telegráfico que un orco lo habría visto. Ambos eran como una guadaña sobre el trigo, aniquilando a sus escuderos y arrieros en grupos de 2 o 3 a la vez. Se movían con una eficiencia implacable, sin detenerse ni un instante. Las cuchillas cortaban órganos o arterias. Los rayos láser impactaban en las cabezas, destrozándolas, o en las extremidades, arrancándolas. Lo peor de todo era ese maldito don que tenía Izuku. Cada pocos segundos creaba algo nuevo para lanzar, ya fuera un cuchillo, una granada, a veces incluso detonadores si se alejaba de ellos lo suficientemente rápido. Siempre había más mortales, y los demonios no podían morir como es debido, pero si no tenía cuidado, quedaría atrapado allí solo. Bueno, tan solo como podría estar. Podía sentir su divinidad rechinando contra las ataduras de su alma mortal, el rencor y el odio filtrándose en sus pensamientos. No puede escapar otra vez. No ahora, no después de todo esto. No lo hará. Tenía que asegurarse. Sus dedos temblorosos abrieron la parte superior de su funda. Pero no puede ser nuestra piedra de afilar. No podemos odiarlo si está muerto. Odiamos al emperador, y está muerto. Izuku no es tan diferente. Envolvió sus dedos revestidos de ceremita alrededor de la empuñadura de su pistola de plasma y lentamente la extrajo de la funda de cuero humano. ¿Cómo terminará la historia? ¿Abandonamos la persecución y lo abatimos como a un cánido cuando el destino nos atacó? ¿Qué pensarán de nosotros nuestros adoradores? Pensarán en nosotros como un dios, todo lo demás es irrelevante. Con manos temblorosas de rabia, odio y rencor, apuntó la pistola a la melee. Acababan de aniquilar a sus últimos seguidores mortales y ahora luchaban en equipo contra los rezagados de su hueste demoníaca. Envió algunos zarcillos de espinas para ayudarlos, para hacerles creer que se enfrentaba a ellos en sus términos. A pesar de toda la velocidad de Izuku, a pesar de todas sus mejoras, a pesar de todos sus aumentos, seguía siendo solo un mortal. ¿Y el rey? Incluso antes de su coronación, había sido un semidios. Podemos matarlo, pero como es debido. Después de infligirnos una parte de lo que él nos ha hecho, no de forma rápida e indolora. No se lo merece. Solo. Piensa. En esto. Antes de que lo arruines todo. Su dedo se envolvió alrededor del gatillo. No, dijo en voz alta. Él disparó. Izuku oyó el delator zumbido de una pistola de plasma al cargar mientras extraía su garra del pecho de un cultista, deteniéndose brevemente antes de esquivar la espada sombría de un demonio. En algún lugar, alguien dijo no, y entonces el mundo se volvió mucho más brillante. Su cabeza giró bruscamente hacia el escenario a una velocidad que pareció agonizante. Las imágenes de su casco se apagaron brevemente debido a la sobreexposición del rayo de plasma. Tras una décima de segundo, volvió, pero en ese tiempo el rayo brillante y cegador ya había cruzado la mitad de la distancia que los separaba. El tiempo pareció ralentizarse mientras Izuku intentaba retorcerse en el aire para intentar encontrar un nuevo rumbo. Su cognición mejorada, potenciada por el poder de procesamiento puro de Baldum, buscaba la manera de evitar la mano sobrecalentada del destino que se acercaba rápidamente. Fue inútil. Había saltado con demasiada fuerza como para ajustar su trayectoria rápidamente. Era extraño saber que estaba a punto de morir. Aún tan concentrado como estaba, Izuku pensó que el universo a su alrededor parecía ralentizarse.
Pensamientos, recuerdos, arrepentimientos, triunfos, todo se arremolinaba en su cabeza mientras la bola de plasma blanquiazul se acercaba. Pensó en Magnus, y se le rompió el corazón al darse cuenta de que su hermano favorito casi con seguridad se culparía por la muerte descuidada de Izuku. Pensó en su padre, y en cómo nunca volvería a oír su voz, impoluta por el peso de milenios. Desterró esos pensamientos de su mente. No quería morir pensando en cómo había fracasado en salvar al imperio. Así que simplemente cerró los ojos y pensó en Vania. Primero una compañera de entrenamiento, luego una instructora, y ahora su esposa. Mientras esperaba el fin, la luz pareció oscurecerse, justo lo contrario de lo que debería ocurrir a medida que el rayo de plasma se acercaba. Los ojos de Izuku se abrieron lentamente al principio, luego tan rápido como su fisiología le permitió. La sombra estaba siendo proyectada por el cuerpo de Vania interceptando el rayo, sus brazos extendidos para ofrecer la máxima superficie para absorber la energía. Se había lanzado al camino del proyectil que se aproximaba. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras luchaba por hacer algo más que observar mientras comenzaba a desear haber muerto. Su rostro tenía la misma expresión serena de amor que siempre tenía al mirarlo. Cada línea de risa se dibujaba en su rostro mientras la polimorfina finalmente comenzaba a desaparecer de su organismo. Sabía que ella quería hacerle saber que esta era su decisión, que había querido salvarlo. Él también sabía que su rostro perseguiría sus sueños para siempre. El plasma es un arma de guerra terrible. Sobrecalentar una bola de gas y expulsarla por la parte frontal del arma con un campo magnético provoca todo tipo de horrores en el objetivo. Incluso en las variantes de tamaño pistola, comparativamente más débiles, un rayo de plasma podía licuar carne y músculos, y derretir la mayoría de las armaduras. Había visto los bultos carbonizados y deformes en los que se convertían tanto los muñecos de entrenamiento como los herejes al ser impactados. Sin embargo, si ignoras las docenas de advertencias de seguridad que vienen con cada arma, puedes mantener presionado el gatillo y descargar energía continuamente en la recámara, sobrecargándola. Era extremadamente peligroso, capaz de convertir tu arma de plasma en poco más que una bomba de tiempo particularmente volátil en tus manos, pero también aumentaba significativamente la potencia y el tamaño del proyectil resultante. Izuku nunca había visto los resultados de un rayo de plasma sobrecargado, pues no estaba dispuesto a arriesgarse a un sobrecalentamiento. Ahora estaba cubierto de ellos. Aterrizó hecho un ovillo en uno de los huecos de los asientos, con el cuerpo respondiendo a medias a sus instintos de encorvarse y rodar, permaneciendo en el suelo, como si nada. Su guante, antes negro, ahora estaba gris por la ceniza y otras partículas en las que ni siquiera podía pensar. Una parte del suelo frente a él estaba chamuscada con una única mota brillante de metal fundido. Era el collar que él había hecho para ella hacía siglos, el metal dorado y negro ahora burbujeaba en el polvo. Sentía un latido palpitante en la cabeza, un latido incesante tras los ojos que amenazaba con estallarle por la cara. No podía respirar. Una barrera impenetrable le obstruía la garganta y convertía sus desesperadas jadeos en sollozos ahogados. Todo a su alrededor parecía a la vez demasiado borroso y demasiado nítido. Sus manos arañaban el suelo cubierto de escombros que tenía delante, con espasmos y temblores musculares mientras intentaba arrastrarse hacia su destino. Vania. No recordaba haber tartamudeado. ¿Era nuevo? Oyó vagamente el arrastrar de pies inmateriales más allá de su campo de visión, un sonido como el de una membrana que se rompía al abandonar algo no diseñado para esta realidad por voluntad de su amo. No oyó gritos de dolor de los trozos de carne junto a él, ni gruñidos inhumanos de rencor y odio hacia los demonios. Incluso los fuegos que lamían las superficies del teatro parecieron silenciarse. El mundo perdió su color, y solo pudo mirar al frente mientras sus pensamientos se apagaban uno a uno. Oyó el constante golpe del ceremite sobre madera y piedra, distante al principio, pero que se detuvo a su lado. Oyó un ruido confuso proveniente del mismo lugar, posiblemente conectado, aunque su cerebro no podía analizar lo que sucedía a su alrededor. Un dolor sordo le azotó las costillas y el hombro al sentir un impacto que lo desplomó sobre un montón de escombros y cadáveres. Todo era distante, como si lo sintiera y lo viera todo a través de un proxy. Todos sus pensamientos, todas sus sensaciones, se filtraban antes de llegar a él. A lo lejos, Izuku podía oír waves. Algo se aferró a sus extremidades, manipulándolo como si fuera una marioneta, antes de arrastrarlo hacia atrás, lejos del suelo carbonizado y a través de algo que le erizó la piel.
Entonces el suelo se transformó en metal, el aire olía a ozono y todo se sentía mal. Su cabeza colgaba inútilmente sobre su cuello flácido, sin voluntad ni esfuerzo en sus extremidades. Las olas seguían haciéndose más fuertes e incesantes, el filtro cada vez más denso para compensar algo. ¿Dónde estaba? ¿Acaso pretendía luchar? ¿Qué estaba pasando? Vislumbró algo, a alguien, que lo hizo reflexionar. Una cabeza calva y llena de cicatrices, rodeada por una corona de espinas. Una expresión de decepción, sí, pero también una especie de alegría sádica. Reconoció la cara. Las olas se convirtieron en un tsunami, intentando contenerlo con su fuerza. Le dijeron que no reconocía el rostro, que solo necesitaba calmarse y que no debía hacer nada estupefaciente. Gorras. Vania. Gorras. Vania. Gorras. Se abrió paso entre las olas, liberándose de su abrazo sofocante. Sintió que intentaban contenerlo, diciéndole una y otra vez que era una mala idea, que iba a conseguir que lo mataran por nada. Que necesitaba respirar hondo y pensar. Izuku pensó solo un instante antes de responder destruyendo las olas. Guardó una pequeña porción, aplastándola y exprimiéndola hasta que cupiera en una caja fuerte que arrojó a lo más profundo de sí mismo que pudo encontrar. Su invitado podía ser poderoso, pero seguía siendo su invitado, y su hospitalidad podía ser revocada en cualquier momento. Se liberó de las extremidades espinosas que lo sujetaban con una ferocidad que su cuerpo jamás había experimentado. Se desplomó en la cubierta solo un instante antes de lanzarse contra su captor. Un grito mudo de rabia resonó por el pasillo en el que se encontraban. Saltó con su garra y un trozo de varilla, abandonando toda pretensión de lucha o preparación en medio de su odio doloroso. Gorras le hablaba claramente mientras peleaban, pero a él no le importaba oír sus palabras. Casi seguro que era algo para provocarlo, pero Izuku no necesitaba provocaciones. Estaba allí, furioso, e iba a arrancarle la cabeza de Gorras. Cualquier otra cosa podía esperar hasta que terminara. Atacó al Astartes corrupto, dedicando cada gramo de su fuerza mejorada a producir la mayor fuerza humanamente posible. Sintió que sus músculos se desgarraban por la tensión, y sus aumentos lo compensaron inyectándole hormona de crecimiento y miocitos para regenerarlos. Sintió que sus huesos se rompían por el impacto de sus golpes contra el ceremita, y sus aumentos inundaron su sistema de osteoblastos para regenerarlos tan rápido como él los rompía. Su varilla de refuerzo se rompió, clavándose casi medio metro en la hombrera de Gorras. Arrojó el trozo desechado a su rostro risueño mientras usaba su mano aumentada para desgarrar los servos de las articulaciones y la carne expuesta. Sintió que algo tiraba de él por detrás, pateando instintivamente a cualquier mortal o de Amon emprendedor que intentara intervenir en el regicidio de su rey. Gruñó de frustración cuando su pie se hundió varios centímetros en el estómago carnoso expuesto que pertenecía al marine de plaga de antes. Se giró, cortando el cuello de la criatura con su garra y desgarrando varios cortes profundos en su cuello. El marine de plaga retrocedió mientras se agarraba su herida ahora sangrante, espeso y cor negro y pus corriendo en una verdadera fuente. Antes de que pudiera atacar de nuevo, se vio obligado a parar otro golpe de Gorras, y nuevamente del marine de plaga. Escuchó el sonido de un tercer par de botas ceremitas contra la placa de cubierta, y gritó de frustración y odio. Una parte de él sabía que no podría enfrentarse a tres astartes en combate cuerpo a cuerpo. La mayor parte de él quería destriparlos con las manos desnudas. Giró sobre el tercer combatiente, un astartes con armadura rosa morada adornada con cristales colgantes y atrapasueños, que portaba un látigo de aspecto siniestro. Atrapando el látigo con su garra, se abalanzó sobre el recién llegado, asestándole una fuerte patada en el abdomen, lanzando al monstruo por los aires. Fue arrancado de su posición y arrojado a la cubierta, con los puños y botas enfundados en ceremitas atacándolo. Se defendió como pudo, y una pequeña parte de él percibió que no intentaban matarlo directamente, pero los impactos seguían siendo agónicos. Golpeó las articulaciones y los puntos débiles de la armadura con su garra, atrapó todos los que pudo con las manos, pateó intentando enderezarse, pero no pudo resistir la descarga del hereje. El rosa morado lo agarró por el cuello, presionándolo contra las placas de la cubierta mientras sus manos enguantadas le apretaban el cuello. Izuku sintió que sus facultades empezaban a fallar, una abrumadora sensación de agotamiento lo invadía. Sintió que su cuerpo se debilitaba mientras su mente hervía de furia incandescente. Sintió la fría mano de la inconsciencia pasar sobre él, su cuerpo luchando contra la asfixia como pudo.
Luchó contra los otros astartes que lo sujetaban, sus piernas y brazos incapaces de liberarse del peso. A pesar de todas sus mejoras, a pesar de todas sus victorias, a pesar de ser hijo del emperador de la humanidad, estaba solo. Estaba cansado. Él estaba destrozado. Y él era tan humano. Izuku Midoriya, el único hijo humano del legítimo gobernante de la humanidad, alguien que no se había originado en este universo, quien, hasta donde él sabía, era el último sobreviviente del suyo, sintió que su visión comenzaba a desvanecerse. Y así, con una sola palabra cargada de agonía, el primogenitor del Todopoderoso se desvaneció en la inconsciencia. Vanea no esperaba que la muerte se sintiera así. La verdad es que no sabía qué esperar, pero no era esto. No era una eternidad pacífica de coros celestiales como la que la eclesiarquía predecía sobre el más allá humano. No era un infierno lleno de tormentos como temía que sería la disformidad. Todavía estaba en el teatro de operaciones de Eurocum, observando al hombre que amaba, Amores, se corrigió, arremeter contra los astartes como un torbellino de garras y furia. Extendió la mano hacia sus asaltantes para ofrecerles cualquier ayuda, por mínima que fuera. Pero atravesó la ceramita, incapaz de ofrecer la menor resistencia mientras lo arrastraban a través del portal reluciente. Se quedó sentada entre los escombros un rato, dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer. ¿Era el más allá realmente solo una eternidad en soledad, capaz de ver el mundo pero jamás tocarlo? ¿Había alguna sensación de paz para ella? Entonces, justo cuando empezaba a desesperarse, sintió algo. Un leve tirón en la base del cuello, como una cuerda que tiraba de su columna. Tiraba de ella con insistencia, como si la impulsara a algún lugar por encima del planeta. Sin nada mejor que hacer, decidió recurrir al viejo dicho de la guardia. Si estás perdido, avanza. Así que eso fue lo que hizo. Vania sintió que ascendía, lentamente al principio, pero cada vez más rápido. Cada vez que parpadeaba, abría los ojos y no reconocía ninguno de los cuerpos planetarios circundantes. Finalmente, simplemente mantuvo los ojos cerrados para evitar marearse al ver planetas y estrellas pasar zumbando a su alrededor a una velocidad que parecía superior a la de la luz. ¿Cómo podía marearse? No tenía cuerpo, así que no tenía oído interno. Finalmente, y de repente, sintió que se detenía. No hubo desaceleración, ni latigazo cervical. Se movía y luego se quedó en reposo, sin ningún estado intermedio. Cerrando los ojos con fuerza por última vez, miró a su alrededor para observar su entorno. Flotaba en un vacío absoluto. El espacio a su alrededor no era negro, porque un vacío negro habría sido algo. Este lugar, no era nada. Entonces parpadeó otra vez y el vacío ya no estaba vacío. Era una puerta. No tenía adornos, ni inscripciones, ni siquiera una etiqueta con el nombre ni una pista de a dónde conducía. Solo madera vieja. El pomo estaba polvoriento bajo sus dedos, como si nadie lo hubiera pisado en mucho tiempo. Al pegar la oreja, se oyó un leve zumbido, demasiado bajo para distinguir algo, pero que sonaba vagamente como una oración. Sin más remedio, entreabrió la puerta y miró dentro. Una habitación sorprendentemente sencilla la recibió. Unas pocas sillas sencillas alrededor de una mesa de comedor, un sencillo óleo de una llanura lejana y una estantería escondida en un rincón, llena de libros y pequeños adornos. Algunos destacaban por su importancia para quienquiera que viviera allí. Un cráneo humano con rostro de arcilla, con las cuencas cubiertas de conchas marinas. Una moneda de oro, cuya imagen se había desvanecido con el paso de los años. Una espada rota, con la empuñadura y la hoja desportilladas y oxidadas por el tiempo. Un trozo de pergamino, la escritura fluida en un idioma ilegible. Nada que ver con el gótico ni con el japonés del mundo natal de Izuku. Otra puerta cerrada se alzaba en la pared opuesta, con un leve ruido flotando por debajo. Dolores de corazón, dolores de corazón. Mi amor por ti solo significó dolores de corazón. Al cruzar la puerta y empezar a explorar la habitación, Vania pudo oír el zumbido con mucha más claridad. Era una canción antigua, eso se notaba por la calidad de la grabación, con estática filtrándose en el sonido, por lo demás agradable, de la voz metálica de la cantante. Instrumentos de trompa y cuerda, cuyos nombres desconocía, subrayaban los compases lentos y melancólicos. Tu beso era algo tan sagrado para mí. No puedo creer que sea solo un recuerdo ardiente. Empezó a oír algo más, justo debajo del timbre de la canción. Algo mucho más profundo que la grabación de mala calidad, algo que casi le parecía familiar. ¿No podría ser yo sí?
Vania abrió lentamente la segunda puerta y se encontró en un pasillo serpenteante. Si bien era lo suficientemente grande como para ser la morada de un gobernador planetario o un noble, la estética era mucho más sobria. Parecía como si una bonita casa unifamiliar de un mundo civilizado simplemente hubiera sido ampliada a proporciones que no le correspondían. Mientras recorría el pasillo siguiendo la música, los materiales de la casa parecieron cambiar. Roca desnuda, húmeda al tacto. Lienzo, o cualquier otra tela, con el viento de alguna estepa lejana aullando más allá de sus confines. Madera cortada y apilada como la había visto en muchos mundos feudales en su época. Mármol tallado, brillando bajo la luz del sol sin fuente. Yeso, pintado con una gran variedad de colores. La vista familiar del hormigón armado, como si esto fuera simplemente otro bloque de viviendas más. La estética de un millón de hogares de todos los estratos sociales se arremolinaba en las paredes en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, caminaba por un opulento palacio construido con piedra labrada y metales preciosos. Al siguiente, por un pequeño apartamento de ladrillos de arcilla que olía a alguna variante de lo stick. Al siguiente, por una cueva húmeda y fría, y así sucesivamente. Finalmente, llegó a una copia exacta de una de las puertas del Palacio Imperial, una imponente estructura dorada con una águila grabada en oro en el centro. Había recorrido los pasillos del palacio miles de veces en su vida, como compañera de entrenamiento de Izuku, luego como maestra y luego como compañera de vida. Había atravesado una abertura casi idéntica a esta cada vez que ella e Izuku volvían a dormir en sus cápsulas de criorejuvenecimiento. Pero el palacio ya tenía siglos de antigüedad incluso cuando tuvo la edad suficiente para explorarlo con normalidad, y esta puerta era tan nueva que podía ver su reflejo en el oro pulido, o mejor dicho, lo que creía que era su reflejo. Sentía que el rostro ensombrecido que la miraba bajo el brillo del metal precioso debía ser ella, pero algo raro le pasaba que no lograba identificar. La canción sonaba más fuerte ahora, flotando bajo el sello de la puerta con la claridad del día, y podía oír a alguien cantando. Dolores, Dolores. ¿Qué importa cómo se me rompe el corazón? La voz era una suave y serena voz de barítono. Una que te relajaba con solo escucharla, y el tipo de tono que captaba toda tu atención. En el fondo, sabía quién era, pero no podía creerlo. Estaba muerta, después de todo. Quizás solo estaba confundida, tras haber dejado fragmentos de sí misma en el suelo del teatro. Debería ser feliz con alguien nuevo. Pero mi corazón se duele por ti. Con cautela, extendió la mano hacia la manija de la puerta y la bajó con cuidado. Inmediatamente, el canto se hizo un poco más fuerte antes de detenerse a media palabra. Entonces la misma voz dijo: no te esperaba, no tan pronto. Casi siempre pasas mucho más tiempo vagando por la creación. Aunque supongo que la libertad nunca fue algo que te faltara en abundancia, Vania. Vania tragó saliva, o al menos lo intentó. Un nudo terrible de emociones le obstruyó la garganta, cortándole el aire y ahogando su voz. Tuvo que intentarlo varias veces antes de pronunciar un estrangulado mi señor. Por favor, pase. Acompañe a este anciano cansado. Vacilante, casi con cautela, Vania abrió la puerta. Conforme se movía, el mamparo se desplazaba, imperceptiblemente, momento a momento, hasta convertirse en una puerta de madera que daba a un estudio mundano. Un tablero de regicidio estaba colocado contra una pared, un juego a medio camino a pesar de que no había nadie sentado en ninguno de los extremos. Había una mezcla inusualmente ecléctica de objetos sobre el escritorio. Una placa de datos que parecía tecnología imperial estándar, rollos de papiro sueltos que no se parecían en nada al pergamino con el que había lidiado toda su vida, y un cogitador que parecía estar hecho de plástico translúcido de colores. La imagen de una fruta estaba grabada bajo la pantalla del cogitador, coloreada en un tono arcoíris que cambiaba con la luz. Varios aparatos cubrían la superficie del escritorio y el suelo cercano. Sextantes, relojes de sol, una pequeña máquina marcada como GPS y algo que apenas reconoció como un enfoque disforme de psíquico. Y sentado en una silla, encorvado sobre el escritorio, había un hombre de aspecto mundano. Como uno de los innumerables escribas que asistían a cada reunión con autopluma en mano, un clérigo cuyas obligaciones lo hacían perderse en el fondo de cada servicio en el que participaba. Sin embargo, este hombre emanaba un aura de sabiduría, poder y algo que, si se entrecerraban los ojos, se acercaba vagamente a la idea de la bondad. Vania sabía lo que era la bondad, y Zuku se la había enseñado en cada momento que compartían, y ella no veía nada de eso tras sus ojos marchitos.
Ella se inclinó profundamente ante él, un saludo terrano que Izuku aparentemente había iniciado en su juventud, antes de ser adoptado por los custodios como alternativa a su saludo con el puño cerrado sobre el pecho, y que ahora era algo tan común en el mundo del trono como saludar o estrechar la mano. Mi señor, ¿en qué puedo servirle? El hombre detrás del mostrador dejó escapar un suspiro de resignación. Levanta la cabeza, nuera, tengo mucho que contarte. Ante todo, debo disculparme contigo. Vania se levantó de golpe, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. Nuera. Mi señor. Gritó entre conmocionada y sorprendida. Antes de que pudiera decir nada más, él levantó una mano, conteniendo su voz con un simple gesto. Debo disculparme por lo que te pedí. Si hubiera habido otra manera, con gusto te habría ahorrado la vida y a Izuku su dolor. Pero no la hubo. Vania recordó el teatro de operaciones de Eurocum, el susurro que oyó en el fondo de su mente antes de saltar hacia adelante. Hice, juro por el imperio, mi emperador. Solo con la muerte termina el deber. Me pediste que salvara a mi esposo, que salvara al imperio. Yo. No hace falta que me des una respuesta tan convencional, Vania. Moriste de forma espantosa bajo mis órdenes, arrancándote del futuro que esperabas construir con Izuku y dejándolo en las garras de quienes desean hacerle daño. Creo que te has ganado el derecho a unirte a quienes quieren maldecirme por alguna razón. Hubo un momento de silencio absoluto. Ninguna figura se movió durante lo que pareció una eternidad. Entonces, con una tensión repentina, Vania entrecerró los ojos. Eres un imbécil. Más que un insulto, fue una revelación. La constatación de un hecho. Culpable de los cargos, mi querida nuera. Sonrió, con una apariencia fétida y podrida, una herida supurando en la piel del universo. Luego recuperó su apariencia habitual, y Vania no supo de dónde provenía esa imagen. He tomado muchas y decisiones desagradables en mi vida. He cometido genocidios de millones, he iniciado guerras que mataron a miles de millones, he inventado tecnologías que podrían destruir la especie, todo en nombre del bien común. Su sonrisa se convirtió en algo más parecido a una mueca. Aunque nunca sabré cuánto de eso era genuino y cuánto se debía a mi incapacidad para creer que podía estar equivocado. La habitación quedó en silencio por un momento, antes de que el agudo trino de los pájaros se filtrara por la ventana. Vania miró a un lado para ver campos ondulados de hierbas verdes y coníferas, montañas lejanas y arroyos murmurantes. Un mundo paradisíaco en el más clásico de los ejemplos. ¿Dónde, qué es este lugar? Preguntó mientras observaba el paisaje, viendo incongruencias en la geografía donde era como si dos lugares diferentes hubieran sido cosidos como las suturas de un cirujano. Pudo distinguir dónde había habido rupturas en el paisaje, algunas eran obvias como una montaña que de repente termina en un corte limpio solo para convertirse en un lago. En otros lugares parecía como si alguien hubiera reconstruido una imagen recortada, casi indistinguible del original excepto por una fina línea. Es la región que eventualmente se llamará Anatolia, 8000 años antes de que comience el calendario. Es Grecia, justo después de una de las antiguas lecciones de mi maestro favorito. Es Judea, después de que impartiera mis propias lecciones a 12 de mis discípulos más cercanos. Es Roma, es Bagdad, es Londres, es el norte del estado de Nueva York, es Nuevo Berlín, es Marte, es Alpha Centauri, es el Palacio, y 1 millón de lugares más en 1 millón de épocas diferentes. El hombre que un día en el futuro, o quizás en el pasado, fue conocido como el emperador de la humanidad extendió sus brazos para mostrar la habitación asincrónica y el desierto. Me estoy reuniendo, con la ayuda de Magnus. Los muchos fragmentos de mi alma destrozados por el golpe de Horus regresan lentamente a mí, sujetos por el pegamento de billones de los muertos honrados del imperio. Parecía molesto por la última parte. Aunque creo que Izuku y sus hermanos cometieron un error al resembrar la fe entre la humanidad, no puedo negar su utilidad. No solo me ayudan a mantenerme en pie, sino que también han encontrado y me han traído varias piezas, transportadas por peregrinos que buscan el descanso eterno. El temor que se había apoderado de Vania reapareció, y ya no pudo contener la curiosidad. No. Demasiado inusual, demasiado informal. Mi señor, ¿por qué estoy aquí? Seguro que no se toma el tiempo de conocer a cada humano que pasa a la luz. Tienes razón, no. Pero sí lo hago por quienes me han demostrado su dedicación, su voluntad y su fuerza. Lo hago por quienes merecen mi tiempo. Lo hago por quienes me importan y reciben el cuidado de sus amigos, familiares y seres queridos. Guardó silencio un momento, antes de suspirar profundamente.
Se levantó un poco y le hizo un gesto para que tomara asiento. Esto puede tardar un poco, así que, por favor, siéntese. Señaló una silla que Vania estaba segura de que no había estado allí hacía un momento, un sillón mullido con un aquila tapizado en el respaldo. Se sentó, hundiéndose en el suave cojín como si éste intentara absorberla. El emperador simplemente la miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarle el alma de una manera claramente inhumana. Al ver que ella no hacía ningún esfuerzo por detenerlo, respiró hondo. Te susurré, en el teatro. Vania miró al otro lado del suelo del teatro, cubierto de escombros, mientras azotaba a un demonio hasta dejarlo insustancial con el trozo de varilla que aferraba en la mano. Las fuerzas del rey se estaban reduciendo, aunque seguían atacando como si estuvieran respaldadas por una legión entera de sus compañeros. Se giró y disparó a un cultista entre los ojos. El impacto del rayo láser le destrozó el cráneo. Los herejes y demonios se estaban debilitando, y entonces podrían centrarse en el rey y su lacayo. Solo tenían que hacer, Izuku. Protégelo. Salta. La visión de Vania se llenó con la imagen de un rayo de plasma que cruzaba el escenario y alcanzaba a Izuku en el pecho. Si hubiera sido un disparo estándar en lugar de una sobrecarga, la hombrera podría haberlo resistido, pero así como estaba, vio al hombre que amaba reducido a materia orgánica. Entonces, en un instante, todo volvió a ser como antes, su amor luchando contra la horda a su manera. Le pareció un pensamiento intrusivo y horrible, hasta que vio al rey jugueteando lentamente con la funda de su pistola de plasma. Sabía el arco que seguiría el rayo, y sabía que su pistola láser y su varilla de refuerzo no harían más que molestar a los astartes herejes. Pero las sobrecargas de plasma eran caprichosas, y creía muy improbable que pudiera disparar de nuevo. No tuvo tiempo de pensar. Sus piernas empezaron a moverse sin ella, como si su cuerpo no pudiera evitarlo. Tenía que salvar a Izuku. Imágenes de su futuro juntos. La sensación de una vida creciendo en su interior, el repiqueteo de sus piececitos en el suelo de sus aposentos en el palacio, el orgullo de verlos crecer, todo pasó por su mente como para detenerla. Como para decirle que había otra opción. Pero ella lo sabía. Una parte de ella, en el fondo, siempre lo supo. Los asesinos no conseguían vidas de civiles. Saltó en cuanto oyó el disparo. Miró a Izuku a los ojos, sonriendo con toda la calidez posible, memorizando cada línea de su rostro mientras su expresión pasaba de la aceptación a la conmocionada confusión. Oyó el aire chispeante acercarse cada vez más y cerró los ojos, preparándose para el impacto. Lo hiciste, dijo mientras intentaba olvidar la sensación del calor del rayo de plasma envolviéndola. Si existiera un universo donde pudiera salvarlos a ambos de los acontecimientos de hoy y asegurar la supervivencia del imperio, lo aceptaría sin importar las consecuencias. Por desgracia, no lo había, así que me quedé con una opción y poco óptima. A Vania se le heló la sangre. Subóptimo. Que yo muriera y que capturaran a Izuku, tu hijo, fue subóptimo. ¿Recuerdas el libro que Gorras poseía cuando te enfrentaste a él en Bitter Tertius? ¿El Humanitatus corrupto? Vania asintió. Ahí había decenas de millones de copias, cada una capaz de destruir un planeta entero si caía en manos de alguien con autoridad e ignorante de la verdad. Podría salvarte, o podría destruir las raíces de un gran arbusto espinoso que estrangula la vida del imperio. Se parecía mucho más a como ella lo recordaba. Incluso sentado parecía un titán de algún mito neolítico. Contra ese temible cálculo, Vania Midorilla del templo Callidus, ni siquiera mi hijo predilecto se queda atrás. La sala quedó en silencio, con el peso del universo sobre sus hombros. Vania sabía que el emperador era pragmático y no estaba sujeto a emociones ni lazos familiares. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero había una diferencia entre saber algo y saber algo. Entonces, por fin, el emperador esbozó una sonrisa. Aunque incluso esto, podría haber sido beneficioso. He sobreestimado a mis oponentes, o al menos a su campeón. Como si percibiera su confusión, algo que Vania sin duda podía hacer, agitó una mano en el aire. No me hago ilusiones de que esté extasiado por haber logrado capturar a Izuku. Probablemente esté celebrando ahora mismo, y esa celebración probablemente lo distraiga. Es muy posible que esté tan embelesado por la oportunidad de cumplir su propósito que no se haya dado cuenta de que los libros han sido destruidos. ¿Y si los libros son destruidos? Entonces está debilitado, terminó Vania, con los ojos brillantes de comprensión. ¿Y no sabe? Estoy atrofiado, y destruir esos malditos tomos nos costó mucho a Magnus y a mí. Pero haré lo que pueda.
Suspiró exasperado. Ojalá tuviera la fuerza para ayudar a mi hijo directamente. Un pensamiento fugaz se abrió paso por la mente de Vania. Fue breve, intrusivo. En cualquier otra circunstancia, lo habría dejado de lado, sin detenerse en él más que un instante. Pero no se fue. Creció, y Vania empezó a pensar más en ello. Empezó a interrogarlo, a debatir sus méritos, a encontrarle lógica. Pensó en ello cada vez más, buscando cualquier otra opción que pudiera tomar. Ella no encontró ninguno. ¿Y si pudiera? Quizás fue la forma en que lo dijo, o quizás cómo lo dijo, pero el emperador pareció casi sorprendido. Se recostó, entrelazó los dedos y la miró expectante. Continúa. Vania estaba completamente desorientada. Era una asesina Callidus, no una psíquica con su instintivo conocimiento de la disformidad. No era una mujer de fe, capaz de repeler las manifestaciones de los demonios solo con su fe. Pero siguió adelante. Hay informes y de individuos particularmente devotos que regresan de la muerte y santos vivientes, como los llama la eclesiarquía. Yo y no sé cómo se manifestaron antes de que volvieras a la vida, pero y seguro que puedes hacerlo deliberadamente. Luchas contra los mismísimos dioses, seguro que ni siquiera la muerte es un gran obstáculo para ti, mi emperador. El emperador permaneció inmóvil. Vania no estaba segura de si sus sentidos se habían visto afectados por su muerte, pero en vida se había enorgullecido de sus habilidades, perfeccionadas por Callidus, para ver hasta las microexpresiones más sutiles. Por lo que ella podía ver, el emperador no se movió. Incluso su corazón pareció detenerse, lo que hizo que Vania se preguntara si ni siquiera lo necesitaba y si lo mantenía latiendo para su propio beneficio. ¿Eres consciente de lo que preguntas? Su voz era claramente inhumana ahora. Cada día de su eterna existencia, cada desviación que lo alejaba de lo considerado humano, cada pieza de nave de disformidad robada y conocimiento prohibido, todo se unía para formar una voz que no pertenecía a unos labios tan humanos. Sus ojos eran pozos de alquitrán negro, absorbiendo la luz circundante de una manera que borraba cada línea de su rostro, dejando solo una máscara de carne. Parecía las innumerables estatuas de sí mismo que decoraban su imperio, aunque incluso esos edificios de piedra y metal albergaban más humanidad que el ser que otra cosa podría describirlo. Que se sentaba frente a Vania. Enderezó la espalda e intentó afianzar su voz con todo el coraje y firmeza que pudo antes de volver a hablar. No, no lo sé. Pero me da igual. Cuando él, eso, no dijo nada, ella intentó hablar de nuevo. No tomes esto como un simple saludo rutinario ni como una recitación habitual de juramentos, mi emperador. Le prometí a Izuku que haría todo lo posible por protegerlo, tal como él haría por mí. Y no creo que morir me exima de mis deberes para con mi esposo, ¿verdad? El ser la miró con los vacíos que eran sus ojos. Luego se inclinó hacia adelante, la mesa entre ellos crujió bajo el peso de sus brazos, como si intentara apartarse de ella con miedo. No es tan simple, Vania Midoriya. Algo de humanidad había empezado a rezumar en su voz, pero seguía siendo como si estuviera hablando con la gravedad, o con una estrella, en lugar de con un hombre. La mente humana es mucho más débil que el alma. Las probabilidades de que conserves los recuerdos de tu vida, de quién fuiste y eres, no están garantizadas. E incluso entonces, cada manifestación te irá desmoronando poco a poco, pieza a pieza, hasta que no quede nada de ti más allá de los más mínimos destellos de sueños medio recordados. Esos santos que conservan su personalidad y memoria son una especie resistente y rara, y no creo que tengas la fuerza para aferrarte a ti misma. No para siempre, en cualquier caso. No tengo por qué aferrarme a mí misma, dijo con la barbilla en alto. Solo necesito aferrarme a mi amor por Izuku. Todo lo demás es secundario. Esos horribles puntos negros la miraron fijamente un instante, antes de que los abismos parpadearan. Al reabrirse, se encontró de nuevo con unos amables ojos marrones que habían visto mucho más de lo que dejaban ver. Contuvo una risita. Eligió bien. Muy bien, haré lo que pueda. Para mantenerte lo más intacta posible, intentaré evitar enviarte de vuelta al espacio real si puedo. Quiero que la mayor parte posible de ti permanezca donde está cuando ayudes a salvar a Izuku. Eso le dio esperanzas. ¿Sabes dónde lo tienen detenido? El emperador negó con la cabeza. No lo sé. Pero sí sé cuándo y dónde se reunirá con nosotros. Tengo otros planes, otras contingencias, que garantizarán que llegue donde se le necesita. Esta guerra larga, como la llaman los traidores, está llegando a su fin. Y haré todo lo posible para minimizar las consecuencias de un final tan catastrófico.
De repente, el mundo se desvaneció y ambos quedaron sentados en sus sillas en un enorme vacío dorado. Ahora, dijo, levantándose de su silla mientras ésta también se desvanecía del universo. Alas doradas brotaron de su espalda y un halo de luz adornó su frente. Bajó una mano al suelo antes de extraer una espada de fuego reluciente de la lisa superficie. Adoptó una postura defensiva, con los ojos brillando del mismo tono que su ar. Voy a enseñarte a ser un psíquico de verdad.